bastante contentos porque estamos retomando los eventos de la maestría en Arquitectura y Procesos Proyectuales. Estamos iniciando el tercer año de la maestría y para nosotros es súper importante que en paralelo a los contenidos que difundimos en la maestría, abramos la discusión a un público más amplio sobre los temas que nos interesan. Los temas que nos interesan, bueno, ya lo hemos dicho varias veces, es esta idea de que la arquitectura hoy en día tiene que verse desde una perspectiva mucho más amplia, y no solo la arquitectura, sino el ámbito en el cual los arquitectos podemos operar, entendiendo pues a la arquitectura como una disciplina multidisciplinar, o transdisciplinar, mejor dicho, y multiescalar. Es decir, que en la maestría tratamos problemas que van de la escala del territorio a la escala del detalle, con el mismo interés y no necesariamente de manera lineal, y que para ello tenemos que entender las lógicas de otras disciplinas que se han ido creando, pero que finalmente para nosotros terminan siendo las mismas, que es el paisaje, la ciudad, el territorio, y que, porque todas ellas tienen que ver con el ordenamiento del espacio, finalmente. Ahora tenemos a Osvaldo Moreno, quien es director de la maestría en Arquitectura del Paisaje en la Católica de Chile. Pero antes de introducirlo, quería anunciarles, bueno, que tenemos primero que nada una nueva directora académica o organizadora académica, no sé exactamente cuál es el coordinadora académica, que es Claudia Mico, que nos ayuda en toda la organización, junto con Rosa Maceda, que es la coordinadora administrativa, en la organización de estos eventos. Estos eventos, un poco para los que vienen por primera vez, los estamos llevando a cabo desde hace 2 años, desde que empezamos. Y han venido personajes como Francesco Careri, que es el autor de Walkscapes, Alejandro Echeverri, director de Urban y uno de los artífices del cambio de Medellín, Teodoro Fernández, Premio Nacional de Arquitectura de Chile, ¿quién más? René Davis, profesor de paisaje de la Universidad de Berkeley, Sebastián Irarrázaval, uno de los mejores arquitectos chilenos en estos momentos, Ginés Garrido, el autor de la cobertura de la M30 y ganador del concurso para la extensión del Museo de Mali junto con Llama Urban Design. Entonces, y son todos ellos arquitectos que trabajan en escalas muy distintas y con enfoques muy distintos. Y por eso es que tenemos hoy en día a Osvaldo, que también nos va a hablar de escalas que sobrepasan las del edificio propiamente dicho. Entonces te dejo a ti, Claudia. Buenas noches a todos. Nos parecía importante contarles un poco sobre la maestría antes de iniciar. Básicamente también decirles un poquito sobre la estructura de la noche. O sea, Osvaldo nos trae su presentación, esta charla de paisajes resilientes. Luego vamos a tener un pequeño conversatorio con el consejo directivo de la maestría, que es Sharif Kahat,
Angus, Lori y Jean-Pierre. Y si hay tiempo podremos pasar a algunas preguntas. Entonces, básicamente contarles que Osvaldo Moreno es arquitecto por la Universidad de Chile, es doctorando en Arquitectura y Urbanismo por la Universidad Nacional de La Plata, magíster en Paisaje, Medio Ambiente y Ciudad de la Universidad Nacional de La Plata, es programa Alfa becario, programa Alfa del 2005 al 2006, becario Erasmus Mundus European Commission 2013, diplomado en Evaluación de Proyectos, Escuela de Posgrado de Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. También es académico de la Escuela de Arquitectura y director del Magíster en Arquitectura del Paisaje de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Su actividad profesional se ha desarrollado en los ámbitos de planificación, diseño y gestión de proyectos, tanto urbanos como territoriales, la arquitectura del paisaje, áreas verdes y espacio público, movilidad sustentable, equipamiento público y turismo en contextos tanto urbanos como rurales. Entre los trabajos más destacados de Osvaldo está el Parque Urbano Isla Cautín de Temuco, el Plan de Infraestructura Verde Urbana de Yanquihue y Parque Humedal Baquedano, el Plan Maestro de Ciclovías de San Antonio, el Centro de Interpretación del Vino del Valle de Colchagua, la Guía de Evaluación de Valor Paisajístico de SIA, planes de regeneración urbana para las localidades de Requinoa, Mayoa, Placilla, Chimbarongo y Chépica, después del 27 de febrero. Entonces, sin más, los dejo y gracias, Osvaldo, por acompañarnos. Bien, muchas gracias, Jean-Pierre, por la invitación a la maestría, a Claudia también por toda la organización previa y las conversaciones que tuvimos durante esta semana, un par de meses incluso. Bueno, y en general al equipo de la maestría y también a todos los que hoy día han esquivado los atascos o tacos, como les decimos en Santiago, para llegar acá. Yo sé que no es una hora fácil, así que se agradece y espero que podamos compartir un buen momento y ver algunas de las temáticas que son de interés, yo creo, para los que estamos acá. Temáticas que en principio van a tener quizá distinto énfasis, un poco aprovechando la experiencia ya de haber visitado la maestría hace un par de años atrás, el 2017. Veo acá a algunos de los estudiantes con los que compartimos, hoy día son colegas, espero que estén todos graduados. Y bueno, las conversaciones, tanto con Jean-Pierre y con Claudia, fueron de alguna manera matizando y dándole un enfoque quizá distinto a lo que originalmente había pensado, pero creo que eso siempre es bueno. Y eso sí obliga hasta última hora a estar cambiando algunas diapositivas, así que probablemente, no creo que se repita ninguna, pero vamos a ver algunos aspectos que me interesa hoy día conversar y que tienen que ver también quizá con algunas inquietudes que compartimos en general los países latinoamericanos, las grandes ciudades latinoamericanas y sobre todo aquellos sistemas de paisaje que están en nuestras ciudades, en torno a nuestras ciudades y que hoy día no solamente representan un ámbito importante a conservar, producto del valor ecológico, cultural que tienen, sino que son importantes de conservar porque para las ciudades, para nuestro habitar, constituyen infraestructuras sumamente relevantes y claves hacia este futuro con algo de incertidumbre que nos espera. De eso se trata un poco la conversación de hoy día. La conferencia está planteada en tres partes. En primer lugar, hablar un poco sobre el concepto de resiliencia y lo que implica en términos de transformabilidad y adaptabilidad, conversar lo que de alguna manera uno puede ir aprendiendo sobre el análisis de los paisajes, los ecosistemas y también de los sistemas antrópicos, por supuesto. Una segunda parte tiene que ver con una redefinición de lo que podríamos entender como paisaje, le digo como infraestructura, que se basa en parte también en la investigación doctoral y que lleva por título Del jardín a la infraestructura verde, un tránsito, un cambio de paradigma. Y por último, en la tercera parte vamos a revisar algunos ejemplos, algunos proyectos, algunos que constituyen, podríamos decir, un marco referencial internacional y también algunas experiencias de lo que a mí me ha tocado de alguna manera proyectar en términos de lo que definimos como diseño para la resiliencia. Bien.
Cuando hablamos de resiliencia, hablamos de ciertas capacidades adaptativas que ciertos sistemas tienen para reponerse, rearmarse y transformar también sus estructuras ante fenómenos de cambio, algunos bastante extremos como los que autodenominamos desastres, ¿cierto? Pero que en general se enmarcan dentro de lo que es la dinámica de cambios que existe en la naturaleza. Esta idea de naturaleza en movimiento, como se señala acá en la imagen. Esta fotografía que estamos viendo corresponde a una foto tomada hace pocas semanas atrás en un valle muy impresionante que me tocó conocer en Chile, en una región poco explorada que es Aysén, casi al llegar a la zona más austral del continente. Y lo que estamos viendo acá es una imagen que nos está mostrando un proceso de cambio y por lo tanto estamos leyendo varios tiempos en la imagen. Por una parte, estamos viendo ciertos vestigios de una remoción en masa que desde las cumbres se fue cayendo por la montaña y, como vemos en primer plano, o casi en un segundo plano, afectó a estas formaciones vegetacionales antiguas, a estos bosques caducifolios, y los inundó y los ahogó, ¿cierto? Estos bosques que vemos en primer plano, entonces, son bosques que hoy día no viven, sin embargo vemos sus vestigios. Pero también vemos que entre ellos comienza a emerger otra ecología de un bosque nuevo, lo que en ecología se denominan los renovales, ¿no? Y estamos viendo entonces que en esta imagen comienza a operar lo que también se denomina la sucesión ecológica, es decir, la capacidad de un ecosistema para reponerse ante un efecto de cambio, de perturbación, y comienza en definitiva a emerger ese sistema, pero con algunos pequeños matices que tienen que ver a veces con la introducción de nuevas especies y también con la habitabilidad, en este caso de los árboles, de otras zonas dentro de este territorio. Y vemos cómo hacia la montaña arriba también va emergiendo un nuevo estrato de bosques que va recuperando todas aquellas zonas que fueron afectadas. El cambio, por lo tanto, se constituye como algo que va pasando en el territorio y es algo propio de estos ecosistemas. Por otra parte, los ecosistemas podemos leerlos desde la perspectiva de lo que podríamos denominar una infraestructura ecológica, es decir, la lectura que nos permite entender cuáles son las funciones que esos distintos componentes de los ecosistemas van adquiriendo en un determinado tiempo y en un determinado contexto. El bosque anterior, que estaba asociado a una cierta ribera de río, a los pies de una montaña, cumplía un rol que tenía que ver, en definitiva, con una serie de funciones que ese bosque y los demás componentes de ese ecosistema que aparecen recortados en la imagen estaban en un determinado momento y en un determinado espacio desarrollando. En este caso estamos viendo un humedal, ¿cierto? Un ecosistema distinto, pero también muy común, un poco más común, hacia lo que son ciertas zonas que habitamos más comúnmente, ¿no? Los valles, ciertas áreas de costa. De hecho, este es un humedal costero que se ubica enfrente de un gran puerto, que es el puerto de San Antonio. El puerto, se supone, ahí podemos entrar en discusión con ustedes, pero es uno de los puertos más importantes, después del Callao, puede ser. No sé, en Chile digo antes, pero bueno. Y lo que hace finalmente este humedal es cumplir una serie de funciones que tienen que ver fundamentalmente con el recurso hídrico, con su mantención en el tiempo, ¿cierto? Con la capacidad de filtrar los excesos de sedimento y de materia orgánica para que el agua se sostenga y se sostenga como un ecosistema que a la vez alberga cierta vida, ¿cierto? En sus aguas. Y por lo tanto, cada uno de los componentes que estamos viendo acá, cada uno de los tipos de vegetación, está precisamente puesta, está en su nivel, podríamos decir, ajustado, que permite, en definitiva, junto a los otros componentes de esta imagen que estamos viendo, operar como sistema, como un ecosistema. Por lo tanto, esta idea de infraestructura ecológica nos remite a la capacidad de poder aprender de estos sistemas, ¿no? De aprender ciertas funciones y ciertos códigos de organización para eventualmente poder replicarlos, poder aprender de ellos y replicarlos a la hora de pensar en la sustentabilidad y resiliencia de nuestras ciudades. Sí, no tengo tanta sed para esa cantidad de agua. Esta es una imagen que surge de una conversación telefónica que tuvimos con Jean-Pierre hace un par de días atrás. Y toma como reflexión en definitiva que
esta infraestructura también puede ser leída con un matiz cultural, es decir, podemos situarla en una lógica de infraestructura socioecológica y que generalmente remite a ciertas prácticas que se han desarrollado en determinados territorios y que han sabido leer muy bien las dinámicas naturales que en estos territorios ocurren y las posibilidades de esas dinámicas naturales para favorecer el habitar humano y las dinámicas de productividad que están vinculadas a esa determinada cultura. Los andenes de cultivo son sin duda, ¿cierto?, una de las prácticas más notables de resiliencia y adaptabilidad que ha desarrollado el ser humano para habitar contextos extremos y no solamente poder habitar esos contextos, sino que obtener de él ciertos beneficios, ¿cierto?, y cierta sincronía, podríamos decir, con esas dinámicas y fuerzas naturales. Por otra parte, estos sistemas que, como conversábamos hace unos días, ¿cierto?, están hoy día siendo objeto de esta monumentalización, concepto que me pareció bien interesante, han ido de alguna forma deteriorándose por la propia inactividad que tienen. Entonces, es interesante el paradigma, romper un poco este paradigma que tradicionalmente tenemos en la cabeza de que las actividades antrópicas generalmente generan perturbaciones sobre los ecosistemas naturales. Lo que ocurre en este caso es que las actividades antrópicas van favoreciendo ciertas dinámicas de estos sistemas, particularmente lo que tiene que ver, por ejemplo, con el control de las erosiones, ¿cierto?, y con el sostenimiento, la sostenibilidad de cierta vegetación propia de estas laderas, sin perjuicio de también evaluarlos como prácticas que van generando una biodiversidad en materia de vegetación productiva, un sostenimiento también de las prácticas culturales, porque en definitiva estos paisajes productivos, como lo decíamos hace un par de años acá en la maestría, no solamente tienen que ver con la producción de materias primas y bienes, sino que también son sostenedores de cultura. Y eso también entonces lo podemos comenzar a leer en distintos ejemplos, como en este caso, por ejemplo, refiere... El sistema que estamos viendo es un sistema de un paisaje productivo muy propio de ambientes estuarinos, estos ambientes donde hay intercambio de aguas saladas y aguas dulces, y tiene que ver con la producción artesanal de la sal, en este caso en una zona de Chile que se llama Boyeruca o Lo Valdivia. Y es interesante el análisis de este paisaje que lo han ido desarrollando distintos investigadores. Este también fue una tesis, esta imagen está tomada de una egresada del magíster, y que desarrolló su tesis justamente en el estudio de cómo estas salinas, en primer lugar, constituyen elementos y sistemas que van sosteniendo un determinado entorno natural y en particular van sosteniendo la ecología de la propia laguna, evitando, por ejemplo, que esta laguna se vaya sobrepoblando de especies y en definitiva vaya transformándose en un pantano y posteriormente vaya secando sus aguas y por lo tanto se transforma en una infraestructura que va colaborando con las propias dinámicas de los sistemas naturales. Funciona también como un filtro, si vemos la zona de ladera que está dispuesta en el lado de allá, donde está este verde furioso, ¿cierto? Y que expresa también unas formas de ocupación que van cambiando. Son plantaciones forestales introducidas, ¿cierto?, de pino, generalmente pino radiata y eucalipto en este contexto de Chile, y que van intensificando los procesos de erosión que en definitiva a través de las lluvias y los vientos van dando lugar a procesos de sedimentación y de eutrofización, es decir, de pérdida de las capacidades naturales de la propia laguna para sostenerse como tal. La actividad productiva de los salineros, entonces, más allá de ser una actividad económica, constituye una dinámica que va favoreciendo la resiliencia y la sostenibilidad de este ecosistema natural y se constituye, por lo tanto, también como una evidencia de esta idea de infraestructura socioecológica. Sin embargo, cuando comenzamos a revisar ciertos casos vinculados a afectaciones importantes que los fenómenos naturales generan sobre nuestros entornos poblados, comenzamos a ver la ausencia de estos criterios y la ausencia de estas instancias de mediación, ¿no? Podríamos entonces entender que el desastre se produce justamente por la falta de una mediación que pueda de alguna forma articular estas dinámicas naturales y las lógicas de poblamiento y de productividad que se instalan sobre los territorios. De esto sabemos mucho, ¿cierto? En nuestros países latinoamericanos, particularmente en Chile, tenemos distintas fenomenologías del desastre vinculadas, como vemos en la imagen, a aluviones, a remociones en masa en la zona del desierto, similares a lo que para ustedes son los huaicos, ¿cierto? Y otras dinámicas que también tienen que ver con
afectaciones, por ejemplo, por erupciones volcánicas. Este es un caso muy paradigmático en el sur de Chile, en la localidad, la ciudad de Chaitén, que en 2008 se vio afectada por una erupción volcánica que colmató el río que bordeaba la ciudad y en definitiva hace que el río se desborde y prácticamente atraviese a través de la ciudad, como estamos viendo en esta imagen, que ya de hecho tiene algunos años, y por lo tanto hemos podido ver también cómo la ciudad, tal como veíamos en ese bosque primario en el sur de Chile, se ha ido en cierta medida acomodando, ¿no? Y en ese sentido podemos también detectar ciertas lógicas de resiliencia, de capacidad adaptativa, de transformabilidad en ciertas estructuras humanas que, tal como nos dice el aprendizaje de los andenes de cultivo o de las salinas que veíamos hace un momento, pueden en el fondo entregar códigos también para ya no resistir o operar en las lógicas de resistencia ante los fenómenos naturales, sino que más bien introducir conceptos que tienen que ver con estas capacidades adaptativas ante estos contextos de crisis, ¿cierto?, que hoy día son objeto de diversas publicaciones, de diversos proyectos, de iniciativas, y que en definitiva nos van dibujando un escenario complejo, más complejo aún porque son cambios que vienen acompañados de dinámicas de incertidumbre, cuesta mucho hoy día prevenir, cuesta mucho generar una planificación preventiva ante fenómenos que aumentan su intensidad, tienen una periodicidad distinta y por lo tanto nos fuerzan aún más a repensar, en definitiva, la forma en la cual estamos generando esa mediación entre la ciudad, la arquitectura, podríamos decir, de nuestras ciudades, las formas de nuestras ciudades y los sistemas naturales que las atraviesan, que las bordean y que existen muchas veces dentro de ellas. En términos conceptuales, la resiliencia se define como la capacidad de un sistema socioecológico para absorber o soportar las perturbaciones y otros factores estresantes, de modo que el sistema pueda mantener esencialmente su estructura y funciones. Describe entonces el grado en que el sistema es capaz de generar autoorganización, aprendizaje y adaptación. Algo que vemos muy nítidamente dibujado, ¿cierto?, en estos sistemas naturales que analizábamos al principio de la presentación y que de alguna manera van comenzando a desdibujarse en la medida que vamos avanzando en las lógicas de ocupación hasta llegar hoy día, ¿cierto?, a las lógicas que de alguna manera determinan las crisis que existen en nuestras ciudades. Vemos también 4 esferas que constituye también un cambio de paradigma a las tradicionales 3 esferas que dibujaba la sustentabilidad como un discurso que desde los años 70 hasta fines de los 90 fue de alguna manera liderando las argumentaciones sobre planificación urbana y también sobre arquitectura, y podríamos decir desde las últimas décadas, estas últimas 2 décadas, es el discurso de la resiliencia el que ocupando las agendas de investigadores, de políticas públicas y en general de quienes nos dedicamos a pensar, planificar y proyectar el territorio. Aparecen en este caso los flujos metabólicos, las redes de gobernanza, las dinámicas sociales y el ambiente construido como parte de una interacción, en definitiva, de 4 partes que también, de nuevo, en las imágenes anteriores podíamos ir leyendo con distinto grado de logro, podríamos decir, y en donde estas prácticas tradicionales, vernáculas de los espacios asociados a los paisajes productivos dan una buena cátedra sobre cómo estas distintas dinámicas se entrelazan. Por supuesto, esas imágenes no las queremos ver desde el punto de vista de la nostalgia, sino que lo que queremos justamente es poder generar aprendizaje y transferencia hacia dinámicas de innovación en las prácticas que hoy día tenemos en materia de arquitectura del paisaje y planificación del territorio. La resiliencia es un término que ya lleva también una cierta trayectoria y en definitiva nos habla justamente de esta flexibilidad que aparece acá en el diagrama, en el esquema de Holling, ¿cierto?, que ya tiene sus buenos años, y nos enseña que, en definitiva, estos paradigmas de equilibrio, de lograr cierta tendencia de estabilidad en el tiempo, son factores que en realidad hoy día no constituyen áreas que sean necesariamente correctas para pensar la lógica en la cual tenemos que operar en materia de planificación y diseño del territorio. Y diseñar resiliencia, como hemos propuesto, implica generar capacidades adaptativas, que es algo que queremos revisar en los proyectos que vamos a ver hoy día, generar capacidades adaptativas a través de proyectos que permitan la evolución de sus componentes en el tiempo, la integración de funciones múltiples
y el desarrollo de programas versátiles que aún así promuevan la evocación del paisaje y sus valores estéticos y culturales. Podríamos decir que esta trilogía de objetivos o de lineamientos son los que podrían determinar la evaluación de ciertos proyectos en materia de resiliencia aplicada. La noción de paisaje como infraestructura discute la clásica aproximación disciplinar en torno al diseño de jardines y áreas verdes, tradicionalmente enfocada en su valoración estética y en su aptitud para generar escenarios de ocio y esparcimiento en ciudades. En los actuales contextos de cambio y vulnerabilidad, la arquitectura del paisaje se devela como una potencial infraestructura del territorio, articulando los sistemas naturales y antrópicos, tanto a nivel espacial como funcional, contribuyendo de manera fundamental al desarrollo de adaptabilidad de territorios y comunidades. Este enfoque, que lo podemos leer como una declaración, un statement contemporáneo, en realidad también remite de nuevo a ciertas viejas prácticas que en algún momento se ha ido dando, ¿no? Esta imagen es bastante interesante leerla desde el presente, tiene que ver con una dinámica de control de las inundaciones en un río, el río que atraviesa la ciudad de Santiago, que es el río Mapocho. Estamos viendo los tajamares, ¿cierto?, que en su momento constituyeron una de las operaciones más importantes, más titánicas, podríamos decir, en materia de gestión de este territorio que se está habitando y que, sin embargo, atraviesa una delgada línea entre lo que hoy día podríamos considerar infraestructura y lo que en su momento también se constituyó como el principal espacio público de la ciudad y que hasta hoy día, en definitiva, marca su presencia a través de la red de parques urbanos del río Mapocho, ¿no? Ahí vemos en la imagen, al centro de esta pintura, una familia que ocupa parte de este tajamar como paseo y que a través del tiempo fue consolidándose como un programa importante en la metrópolis, ¿no? Y decimos que esta visión de infraestructura asociada al paisaje no es nueva, porque en realidad también desde los clásicos ejemplos de la arquitectura del paisaje podemos establecer esa lectura. Acá vemos dos imágenes muy significativas para lo que es la disciplina, en particular para lo que es la historia del jardín como tipología. En un lado está, ¿cierto?, el jardín de Senefer, uno de los primeros registros que existen sobre las prácticas de jardín en la historia de la humanidad. Y lo que nos devela, en definitiva, es un conjunto de elementos que van siendo sincronizados, por una parte, para producir cierta dinámica de agricultura y de productividad, finalmente, en lo que era el contexto de los oasis del Nilo, pero por otra parte también nos comienza a generar una serie de observaciones vinculadas al manejo del agua, al manejo de la vegetación con fines funcionales, como sombreadero, como cortaviento, como control también ante el espacio exterior de lo que es este jardín, y entonces comenzamos a entender que los distintos componentes comenzaban a cumplir un rol y por lo tanto tenían, en definitiva, podríamos decir, una suerte de coreografía funcional donde cada uno de los componentes cumple un rol sumamente preciso y está ubicado con cierto nivel de precisión para que ese sistema opere, ¿no? Es un ecosistema productivo, el primer registro es un ecosistema productivo. En la otra imagen estamos viendo el croquis de Olmsted para el concurso del Central Park, y si bien podemos analizar este proyecto desde una serie de perspectivas estéticas vinculadas a lo que en ese momento todavía era el tránsito desde el paisajismo inglés, de esta idea del paisaje pintoresco hacia las nuevas prácticas norteamericanas, podemos ver también la importancia que tuvo desde un primer momento el parque como infraestructura para la ciudad, ¿no? Estamos viendo los reservorios de agua que hasta hoy día conservan el nombre y por lo tanto parte del espíritu del parque es constituirse como un espacio funcional para las necesidades básicas de una ciudad emergente como en ese caso era la isla de Manhattan en Nueva York. Y la disposición del arbolado en torno a las lagunas ya no responde solamente a las nociones estéticas de los paisajistas ingleses, como la idea del cinturón verde o green belt, solamente con finalidades visuales, sino que comienza a cumplir un rol, por ejemplo, en materia de control de la polución de una ciudad que ya generaba en ese momento contaminación del aire para que la lámina de agua se mantuviera relativamente prístina, ¿no? Entonces comienzan también a desplazarse estos cánones de manejo estético del paisaje hacia ciertos aspectos o funciones más bien productivas. Comienza entonces también a develarse el paisaje como infraestructura. Y cuando revisamos la definición de infraestructura,
y luego la definición de paisaje, como lo vamos a hacer, en realidad hay vasos comunicantes bastante estrechos, ¿no? Y podríamos en el fondo establecer metáforas y analogías bastante cercanas. La infraestructura, como acá se señala, define la condición de un sistema localizado en un determinado territorio, conformado por partes, piezas, procesos, algo muy importante en el léxico de las prácticas proyectuales hoy día, ¿cierto? De ahí también su utilización, me imagino, en el nombre de la propia maestría, la noción de proceso, y actores que apuntan a la prestación de servicio. Y esta infraestructura es importante que se contemple como multifuncional o multipropósito para poder favorecer el desarrollo de procesos simultáneos que apunten a amplificar y diversificar la prestación de servicio, algo que discutimos mucho cuando hablamos justamente de la infraestructura ecológica o el paisaje como infraestructura. En la imagen estamos viendo el mismo tajamar que habíamos visto en la imagen anterior con mayor perspectiva. Este es un detalle de otro pintor, ¿cierto?, que nos muestra ya su consolidación como espacio público, en tanto también infraestructura de reducción de riesgo. Este enfoque de infraestructura entonces se comprende como un sistema abierto, susceptible de incorporar progresivamente nuevas funciones y externalidades. Bajo esta perspectiva, el paisaje y sus componentes pueden ser comprendidos como una potencial red estructurante del territorio y la ciudad. Diversos autores discuten acerca del rol del paisaje como infraestructura del territorio. Y así que hoy día la producción bibliográfica sobre esta noción de infraestructura de paisaje, ¿cierto?, es la que de alguna manera está marcando cierta visión importante a nivel disciplinar. Por otra parte, y bajo esta sensibilidad de leer el paisaje desde la lógica de sistemas, procesos y componentes organizados en un determinado territorio, podemos definirlo justamente como el resultante de ciertas formas de organización de los ecosistemas y de los sistemas antrópicos que interactúan en un determinado contexto físico-espacial. Lo interesante de esto, y que uno puede ir ejercitando a través de la fotointerpretación, como un poco el ejercicio que generalmente hacemos con imágenes como esta, ¿no?, es que gran parte de los componentes que se va desarrollando sobre el territorio van estableciéndose a partir de ciertas reglas del juego que son sumamente precisas, ya sea por razones ecológico-ambientales, es decir, en la imagen que estamos viendo acá, los meandros del río, la dimensión o la magnitud de los sistemas hidrológicos, los tipos de vegetación, no la vegetación productiva que estamos viendo. Esta imagen es un poquito más parecida a lo que estoy viendo yo en pantalla. No tanto el mosaico productivo que estamos viendo, sino que, si nos fijamos bien, esas rendijas, esas pequeñas grietas del verde que está de alguna forma dispuesto de manera más orgánica, ¿cierto? Lo que podemos identificar como aquellos ecosistemas remanentes, que cumplen un rol importante porque en este contexto han sido en cierta medida conservados y han establecido entonces una gradiente entre estos sistemas sumamente dinámicos como son los sistemas hidrológicos y aquellos sistemas manejados por el hombre como el sistema agrícola. Y vemos además, cargado hacia el lado allá, que a continuación de este espacio agrícola, ¿cierto?, se comienza a ubicar la ciudad. Y si bien quizás esta imagen no nos dice mucho, si le prestamos un poco más de atención, podemos comenzar a entender que hay una gradiente que está dispuesta ahí. Una gradiente que está a propósito dispuesta ahí y que se ha ido conservando en el tiempo. No sé cómo ocurre mucho en las periferias urbanas de Perú, pero en mi país casi todos los cinturones hortícolas y agrícolas de las ciudades se han ido eliminando, ¿no? En realidad, una sustitución de suelo por suelo urbano que simplemente se argumenta en el hecho de que, obviamente, es mucho más rentable generar suelo urbano que seguir plantando lechugas, papas o tomates. Lo que no entendemos, y que en otros contextos sí se ha entendido, es que el valor que tienen esos sistemas, esas áreas, esas tierras, no solamente tiene que ver con el valor de la lechuga, la papa o el tomate, sino que tiene que ver con el rol que cumplen para la sostenibilidad y la resiliencia de este territorio. Esta imagen, y ustedes después la pueden, la podemos seguir analizando, probablemente sea parte del material que vayamos revisando también en las clases, nos va a dar a entender que, por ejemplo, para las dinámicas de gestión de planificación ante inundaciones, que en países como Holanda, que es donde estamos viendo esta imagen, ¿cierto?, es sumamente complejo y es una prioridad número uno a la hora de diseñar y planificar los territorios, no ocupa sistemas de infraestructuras de obras civiles ya
o solamente de obras civiles, como en su momento fueron los diques, ¿cierto? Y una serie de infraestructuras artificiales, sino que lo que comienza a utilizar son los propios componentes naturales y podríamos decir seminaturales, como estamos viendo en esta imagen del territorio, para que en definitiva, en conjunto, conformen una infraestructura capaz de lidiar con las dinámicas de cambio, en este caso asociadas a la inundabilidad producto del alza del nivel del mar y de las precipitaciones extremas. Entonces, el plan de aguas lluvias de Dordrecht tiene que ver, en definitiva, con combinar dinámicas de una infraestructura ecológica de sistemas naturales, que son esas pequeñas fibras de vegetación más verde y más desordenada que estamos viendo, la dinámica de inundabilidad que puede albergar las áreas productivas y que actúan, en definitiva, como una esponja, ¿cierto?, que protege a la ciudad que está en esa tercera gradiente de orden. Y dentro del paisaje, esto es como parte de lo que generalmente abordamos cuando hablamos de ecología del paisaje, ¿cierto? Dentro del paisaje podemos detectar esas estructuras y podemos denominarlas, podemos entenderlas a partir del rol que cumplen y a partir de cómo lucen en el territorio. Podemos identificarlas. Los componentes y funciones del paisaje se organizan espacialmente en un mosaico, como nos señala Richard Foreman y otros autores. Este mosaico está conformado generalmente por 4 tipos de piezas. Los parches, que son ciertas unidades de paisaje que podemos distinguir claramente, como vemos en esta imagen, por ejemplo, en la ciudad de Yanquihue, donde vamos a ver después uno de los proyectos que queríamos compartir con ustedes. Podemos identificar, en este caso, por ejemplo, un parche de un humedal, que está asociado a estas formaciones de agua que se distinguen claramente de su entorno. Podemos distinguir también ciertos corredores que constituyen líneas o franjas que van comunicando y van conectando los distintos parches y distintas unidades de paisaje a lo largo de distintos rangos escalares. Los corredores son los que cumplen la función entonces de la denominada conectividad, y si bien se han analizado desde el punto de vista ecológico a través de la transmisión de material orgánico, semillas, especies, flujos de energía, ¿cierto?, y procesos metabólicos, también los podemos analizar desde el rol que cumplen para nuestras ciudades, para nuestros entornos humanos. Los bordes y ecotonos, en tercer término, conforman piezas sumamente importantes y que generalmente nos cuesta leer y establecer en ellas, en el fondo, las gestiones que permitan su conservación. Los bordes y ecotonos hoy día son los espacios más relevantes en materia de planificación ecológica, y no solamente ecológica, sino que podríamos decir hoy día los bordes, entendidos como estas zonas de transición entre ecosistemas o entre usos de suelo o entre dinámicas en el fondo de ocupación del territorio, que develan gradientes y expresan interacciones, sinergia y conflicto, constituyen los espacios más críticos para repensar las lógicas de proyecto, de planificación y diseño que generalmente llevamos adelante, especialmente en nuestras ciudades. Y la matriz, bueno, es un conjunto que de alguna manera reúne estos elementos anteriores y los podemos categorizar dependiendo de su tipología o temática, ¿cierto? Y podemos distinguir matrices hidrológicas, matrices de vegetación, matrices urbanas. En definitiva, constituyen un conjunto leído bajo una perspectiva más sensible de tipo. Y entonces, este territorio que se nos presenta de manera más o menos indistinta, desde la óptica del paisaje podemos comenzar a entenderlo como un sistema, como una infraestructura, en la cual algunas de las piezas que generalmente olvidamos en la planificación son las piezas más relevantes justamente pensando en código de resiliencia. Espacios como los humedales, como los esteros, como las áreas ribereñas, son aquellos espacios que generalmente en nuestros instrumentos de planificación denominamos áreas de riesgo, áreas para la no constructibilidad, en definitiva las invisibilizamos, ¿no? Y lo que ocurre muchas veces en esa área son las prácticas más perversas en la ocupación del territorio. Basurales, ocupaciones ilegales, ¿cierto?, áreas de delincuencia, criminalidad, etc. Entonces, la visión de paisaje puede aportar a entender la importancia de estas piezas, de estos sistemas naturales en nuestro sistema urbano, estableciendo una suerte de reconciliación, de mediación, que en el fondo también provea esta visión del paisaje como infraestructura. Y tal como lo hace cualquier infraestructura, el paisaje aporta servicios, aporta funciones, ¿no? Lo que comúnmente denominamos servicio ecosistémico son los servicios que están aportando
los distintos componentes de los paisajes que permitimos analizar, ¿cierto? Y que pueden estar presentes en ciertos entornos más prístinos, naturales, pero muchas veces también estos componentes de paisaje aportan servicios claves en el contexto de las ciudades, en los contextos donde justamente se necesitan esos servicios ecosistémicos. Y los servicios se pueden categorizar en servicios de provisión, que son los que directamente tienen que ver con la gestión de energía, comida, materia, biomasa, etcétera. Son aquellas derivaciones más inmediatas que los componentes del paisaje ofrecen. Pero después la cosa se comienza a poner interesante cuando comenzamos a darnos cuenta de que determinados componentes del paisaje, como los humedales o la vegetación riparia, que es la vegetación de borde de los humedales, aporta servicios claves para el tratamiento de las aguas. Entonces podemos utilizarlas ya no para que traten las aguas naturales de un determinado humedal, sino que podemos comenzar a tratarlas o a ocuparlas para tratar nuestras propias aguas grises, ¿no? Pueden constituir también elementos que regulen las dinámicas de inundabilidad en ciudades. Ecosistemas como las dunas, por ejemplo, de los entornos litorales, pueden prevenir dinámicas de desastre producidas por el alza del nivel del mar o incluso marejadas y tsunamis. Sin embargo, es cosa de darse vuelta por la costanera, ¿cierto? Progresivamente esos espacios los vamos ocupando, ¿no? Y creo que el cambio de perspectiva o de paradigma no tiene que ver con la prohibición de estas prácticas sobre esos espacios, sino que en realidad tiene que ver con comprender para lo que sirven estos espacios y el valor incluso económico que estos componentes del paisaje que ofrecen este tipo de servicios va a tener para las ciudades, ¿no? De hecho, en contextos europeos, por ejemplo, ya hace más de una década, se analizaron económicamente los servicios ecosistémicos que prestan cada uno de los ecosistemas presentes en los países de Europa, ¿no? En la evaluación de los ecosistemas del milenio. Y a partir de esa evaluación, hoy día las políticas públicas y las dinámicas de inversión pública en los territorios pone en relieve la capacidad de poder, en el fondo, fortalecer esa infraestructura ecológica, como veíamos en el caso holandés, para prevenir efectos producto de cambio climático y otras dinámicas de desastre. Y decíamos que el enfoque de paisaje como infraestructura no es nuevo. Sin embargo, la evidencia más explícita, a mi juicio, ¿no? Porque quizás este es un proyecto al cual le tengo harto cariño, uno puede aprender mucho de él, y además es un proyecto tan contemporáneo, pese a que se hizo a fines del siglo XIX. Es también tan propio nuestro, de nuestras ciudades, pese a que se hizo en el hemisferio norte. Su evidencia más explícita la constituye por primera vez el proyecto de Frederick Law Olmsted para el sistema de parques de Boston, una red de infraestructura verde proyectada mediante la puesta en valor y la articulación de ecosistemas preexistentes, destinada a proveer servicios de regulación hidrológica, reducción de riesgo, biodiversidad, recreación y vida saludable. Parte de estos objetivos del proyecto fueron declarados por el propio autor para argumentar la creación de este sistema de parques, ¿no? Entonces, podemos ver en definitiva que esta sensibilidad se ha ido construyendo a lo largo del tiempo y muchas veces la hemos ido olvidando, la hemos ido guardando como sabiduría que se va acumulando. Hoy día no solamente el sistema se mantiene, sino que ha ido adquiriendo nuevas piezas, ¿no? Parte de los ejercicios de planificación, de las dinámicas de planificación, tienen que ver con ir aumentando este collar de esmeraldas, como lo denominan también sus habitantes, el Emerald Necklace. Y no solamente, como vemos en la imagen, en estas fotografías casi turísticas, ¿no? Ofrecen estos espacios de recreación, esparcimiento, casi bucólicos, sino que en definitiva se transforma en una infraestructura activa que, tal como operaba hacia fines del XIX, sigue operando en materia de gestión ante dinámicas de cambio o de eventos extremos. Y esto que estamos viendo acá es un área verde, es un parque, esta imagen, ¿no? Jamaica Pond. Y qué distinto es lo que nos ofrece a lo que tradicionalmente, al menos históricamente, hemos discutido respecto a lo que perseguimos cuando hacemos proyectos de áreas verdes urbanas. Hay toda una discusión en el paradigma del área verde, ¿no? Que tiene que ver muchas veces con estas políticas o estos incentivos para construir áreas verdes, para generar ocupaciones de espacios tendientes a plantar con césped, a plantar con árboles,
a programar hasta el último centímetro cuadrado con canchas, con espacios recreativos, con ciclovías, etc. A veces, el mejor diseño del paisaje es el que reconoce lo que hay, no solamente en materia de lo que estamos viendo visualmente, sino que en respecto a todos los procesos y las dinámicas que estos componentes que estamos viendo aportan a su entorno, ¿no? Y por lo tanto el desafío para el diseño de la arquitectura del paisaje no solamente introducir nuevas formas, sino que entender la manera en la cual estos sistemas, estos componentes pueden ser articulados con ciertas dinámicas urbanas. En lugar de construir áreas verdes, y este es un aprendizaje que realmente ha servido mucho, al menos en lo que respecta a nuevos enfoques para enfrentar la producción de áreas verdes urbanas, ¿no? En lugar de construir áreas verdes, el proyecto de Olmsted propone activar aquellas unidades de paisaje remanentes que persisten en la emergente urbanización, en la urbanización de aquella época, ¿cierto? Que se veían generalmente como espacios también negativos, espacios que eran ciénagas, pantanos, riachuelos, todos espacios que en realidad la sociedad acostumbrada a la urbanidad en su momento rechazó, ¿cierto? Conectando mediante paseos y parkways las zonas inundables, humedales y esteros con otros espacios abiertos de la ciudad. El Emerald Necklace, como decíamos, anticipa en más de un siglo las actuales discusiones acerca del rol de la arquitectura del paisaje en nuestras ciudades, proponiendo una idea de infraestructura paisajística o ecológica basada en la articulación de sistemas naturales y espacios públicos, orientada a promover y a proveer tanto de lugares memorables de encuentro y esparcimiento, como de funciones ecológicas claves para la sustentabilidad y la resiliencia urbana. Y a partir de eso entonces podemos ver otro ejemplo más contemporáneo, también en esta escala urbana, ¿cierto? Como el caso del Anillo Verde de Vitoria-Gasteiz, un notable ejemplo en el contexto europeo de cómo nuevamente aprovechar aquellos componentes del paisaje. ¿Cómo se hace eso? A partir de una lectura estratégica de esos componentes, un poco lo que veíamos anteriormente, la idea de los corredores, de los parches, de los bordes y ecotonos, dispuestos de tal forma que en realidad prácticamente no hay que construir mucho, sino lo que hay que hacer en definitiva es otorgarle una cierta legitimidad a esos espacios y evidentemente conectarlos, ¿cierto?, para que operen como sistema. Y en la imagen de abajo es bien notable lo que aparece que tiene que ver un poco con la discusión sobre las áreas rurales, que es la integración de las áreas productivas, en este caso, como parte del uso de suelo urbano de la ciudad. Es decir, el área rural inmediata, que constituye en esta secuencia de predios que estamos viendo acá abajo, en ese verde furioso, está asociada a un cambio normativo, que en definitiva lo incluye como un uso de suelo urbano y por lo tanto permite su conservación ya no como un área excedente de la ciudad, sino que integrada a su propia dinámica. Y por lo tanto la lectura de la funcionalidad de esas áreas agrícolas está dispuesta desde la lógica de los servicios ecosistémicos que aporta a esta resiliencia urbana. Pero esta idea de resiliencia y la idea de la infraestructura de paisaje también podemos leerla en escalas distintas, en escalas casi manipulables, ¿no? Aprehensibles con la mano, como un poco está asociado a este detalle. Que es un detalle, podríamos decir, un poco sofisticado en términos de su gráfica, pero en realidad nos dice algo muy simple. El agua, que generalmente escurre por las calles producto de una lluvia, no te la lleves a otro lugar, no derives el problema a otro lugar. Soluciónalo en ese lugar. ¿Y cómo se soluciona? Como siempre se ha solucionado, dejando que la tierra lo infiltre, ¿no? Ahora bien, esas aguas que escurren por las ciudades no es agua prístina, no es agua pura. Es agua que tiene agentes contaminantes porque lava las calles. Nuestras mismas calles que tienen polución, aceites, ¿cierto? Y una serie de elementos contaminantes. Entonces, el desafío entonces también no solamente es infiltrar las aguas, sino que es también tratarlas. Y ahí aparece la vegetación, como acá se señala en esta imagen, vinculada a proveer de estos espacios también para infiltrar y a la vez depurar esas aguas que van a ir a dar probablemente una napa, ¿cierto? Y va a ser esa napa, la misma napa desde la cual probablemente otros obtengan agua para consumo humano, para regadío, para otras prácticas que tienen que ver con el ser humano. Bien, ya pasamos a la última parte, que tiene que ver con este concepto de Resilient by Design, que en realidad se toma prestado de una iniciativa, ¿cierto?, que se desarrolla hace un par de años en las costas de California, en la bahía de San Francisco, pero que en realidad nos dice algo muy interesante en el fondo, que es que la resiliencia
Sí, la hemos podido observar, como hemos venido viendo hasta ahora en los distintos ejemplos. Sí, la hemos podido ver más cercana en ciertos momentos de desarrollo de nuestras ciudades y nuestros territorios, pero en realidad la resiliencia hoy día sí la podemos diseñar. ¿La podemos diseñar? Es una pregunta, ¿no? Es la pregunta que en definitiva se establece a partir de esta noción. La arquitectura del paisaje, comprendida como un campo interdisciplinario en expansión, ha abarcado en los últimos años un ámbito de práctica profesional renovado en el contexto de los territorios urbanos expuestos a riesgo de desastre. Una tendencia claramente representada en la iniciativa Rebuild by Design, que es previa a esta que mencionábamos en San Francisco, del 2013, que se desarrolló justamente a partir de las dinámicas de huracanes, especialmente el huracán Sandy en Nueva York, y que desarrollaron en el fondo propuestas de planificación y diseño para fortalecer la resiliencia de las costas de las metrópolis de la costa oeste, y que posteriormente se desarrolló el mismo ejercicio en la costa oeste. Algunos de los ejemplos, ¿no? Proyectos como el que estamos viendo, Blue Dunes, de un consorcio de distintas oficinas y arquitectos del paisaje, lo que plantea en definitiva es, a través de una estrategia de planificación y diseño a escala regional, proponer el desarrollo de una infraestructura de amortiguación de tormentas y alza del nivel del mar mediante el modelamiento y la proyección de un sistema de dunas ubicadas en paralelo al litoral de la bahía, offshore, como dicen, ¿no? Fuera de las costas, un poco reproduciendo ciertas prácticas que se generan tradicionalmente en los estuarios, que es la acumulación de sedimentos. Dado que los ríos están intervenidos en sus cuencas superiores, esas lógicas de sedimento ya no son tan dinámicas en la costa, sin embargo este proyecto intenta recuperarlas y acentuarlas. Algo parecido a otras prácticas que también han ido desarrollando los Países Bajos, en particular esta zona de Sweet-Holland, donde bajo la misma lógica se van fortaleciendo los ecosistemas dunarios, en este caso intensificando su creación y su modelamiento en el tiempo, donde en parte el ejercicio es un ejercicio de infraestructura, de diseño humano, y en parte también es producto de la derivación de los procesos de marea y vientos que van aconteciendo en ese lugar. Por lo tanto, el diseño tiene mucho que ver con el modelamiento, a veces matemático, a veces simplemente experimental, para ir viendo de qué manera esta duna comienza a conformarse para la ciudad, para proteger a la ciudad que estamos viendo ahí atrás, ¿no? Por supuesto, en ambos casos, la dinámica de creación de estas infraestructuras ecológicas de dunas no solamente tiene que ver con la protección ante fenómenos de desastre, sino que también va generando en sí misma toda una lógica de utilización del espacio, de creación de nuevos programas, de actividades turísticas, recreativas, productivas, etc. Entonces, en definitiva, comienzan a establecerse también esas sinergias de las que hablábamos anteriormente. En San Francisco la problemática no tiene que ver con huracanes, sino que tiene que ver con problemas que probablemente nosotros también enfrentemos en nuestra costa pacífico. Fundamentalmente el alza del nivel del mar y las dinámicas de marejadas que cada vez se van acentuando más, productos también de ciertas dinámicas de cambio global. Y en ese sentido aparece algo tan clave que lo veíamos y tan lógico, ¿no? Evidente, que ya lo veíamos en las primeras imágenes de la presentación, cuando veíamos las salinas, ¿cierto? Esta idea de recuperar los bordes, de amplificar el efecto de borde, de recuperar ciertos ecosistemas que tienden a la amortiguación de estas dinámicas de cambio y por lo tanto, en definitiva, tanto este proyecto de Escape como este otro proyecto de James Corner, lo que van haciendo es acentuando esta amplificación del borde, logrando restaurar o recuperar ciertas ecologías preexistentes e instalando también ciertas dinámicas de ecologías más híbridas, un poco bajo el aprendizaje de lo que veíamos en Holanda, por ejemplo, o de las propias prácticas más vernaculares, ¿no? De que aquellas áreas productivas sirven para algo más que para generar bienes y servicios. También generan amortiguación entre los sistemas naturales y los sistemas antrópicos. La idea de la esponja. Un papel importante para la arquitectura del paisaje es aportar soluciones basadas en la naturaleza, o en inglés, ¿cierto?, estas Natural-Based Solutions, al discurso de la planificación territorial. Este enfoque abarca todas las acciones que se apoyan en los ecosistemas y los servicios que estos proveen para responder a diversos desafíos relacionados especialmente con la adaptación al cambio climático y la reducción de riesgo de desastre. Las áreas de paisaje donde se proporcionan estos servicios, que son estos componentes que aportan estos servicios ecosistémicos, se pueden gestionar.
y conservar mediante iniciativas de planificación y diseño basadas ya no solo en objetivos de preservación ecológica, que probablemente ha sido la gran problemática de nuestras últimas décadas, ¿cierto? La conservación ecológica por sí misma pareciera ya no tener mucho sustento y siempre es discutible bajo las nuevas lógicas de necesidades urbanas, de desarrollo económico, etc. Pero cuando decimos, ojo, pero no solamente es conservación ecológica. Si estamos conservando estos ecosistemas, también estamos conservando suelo urbano seguro. Estamos, de alguna manera, asegurando nuestras inversiones. Estamos asegurando a la población. Estamos reduciendo la inversión por recuperar a través de proyectos de reconstrucción los daños que genera un determinado desastre. Es decir, estamos transformando esa valoración ecológica en una valoración también económica, ¿no? Y entonces los comprendemos como componentes estratégicos para la resiliencia urbana, aprendiendo sistemáticamente de la forma en que la naturaleza responde para internalizar este conocimiento en las propuestas de planes y proyectos. Rápidamente, ¿cómo esto lo podemos llevar a prácticas más cotidianas, ¿no? Estos grandes ejercicios de planificación y de proyecto que vemos en Norteamérica a veces quedan un poco alejados de nuestras prácticas, aun cuando podemos distinguir en ellos una serie de aprendizajes que sí pueden ser aplicados a escalas menores, a presupuestos de inversión más ajustados y a problemáticas de gobernabilidad o gobernanza que tenemos en nuestros países, ¿no? Quizás esos son los tres aspectos que en definitiva necesitamos en el fondo poder ahondar para poder hacer esta transferencia de este conocimiento que hoy día existe hacia nuestras propias prácticas urbanas. El caso del Parque Isla Cautín, bueno, este fue uno de los enfoques que de alguna manera guía la iniciativa de este proyecto. Las operaciones de sitio y el trazado del parque se coordinan con las lógicas de ecosistemas preexistentes a nivel de vegetación, la existencia de algunos bosques remanentes de bosques muy antiguos que están presentes en este borde río, suelos y vestigios históricos también dentro de sus inmediaciones, con las lógicas del agua y los escenarios de inundabilidad que se diseñan para incorporarlos como programa del parque. Una gran discusión que se tenía hasta el momento en el cual este parque se gestiona como tal, es si esta zona tenía que ser declarada o no como un área inundable, y si era área inundable era algo negativo para la ciudad. Lo que en cierta medida tiende a zanjar el proyecto del parque, que nos tocó desarrollar entre el 2015 y el 2017, es que el atributo de inundabilidad deja de ser un obstáculo y se transforma en una virtud del proyecto, ¿no? Se comienza a transformar en algo a gestionar y a diseñar, porque en definitiva también este sitio históricamente incorporó esas dinámicas de inundabilidad que se expresaban y que las podemos ir leyendo, por ejemplo, en las estructuras de la vegetación, de las praderas que estamos viendo acá, en la imagen de allá, ¿cierto? Y en la lógica de los bosques que estaban asociados a sus bordes. El parque, por lo tanto, se ubica en un entorno cambiante y el parque entonces tiene que asumir esa versatilidad para poder acoplarse a estas dinámicas de cambio que cada cierto tiempo en este lugar ocurren. La isla Cautín se denominaba isla porque los brazos del río, que es el río Cautín, que desagota hacia allá, hacia el costado izquierdo para ustedes de la pantalla, en las crecidas va dejando inundables todas estas zonas que estamos viendo acá, y algunas de esas zonas se mantienen secas y van generándose estas verdaderas islas. Dinámica natural que ante los procesos de expansión de la ciudad hacia el borde del río, obviamente constituyen dinámicas de desastre. La lectura, por lo tanto, del lugar es lo que nos aporta esta idea del lugar como proyecto, ¿no? Y en definitiva la inversión y las áreas de desarrollo del parque se tratan de circunscribir a ciertas áreas muy precisas para poder proveer en el fondo de aquellos requerimientos de equipamiento y de programas que eran parte, en definitiva, del encargo, ¿no? Y parte también de las discusiones ciudadanas sobre lo que la ciudad, la comunidad necesitaba a nivel de equipamiento cultural, deportivo, recreativo, etc. Sin perjuicio de eso, hubo una negociación, y parte de esa negociación tiene que ver con la imagen que estamos viendo acá, con entender que parte del parque es establecer una idea de contemplación, de observación y de aprendizaje de lo que ya existe. Y ahí incorporando una serie de elementos, acá también hubo un tema de resiliencia que tenía que ver con las comunidades de pueblo originario, en particular las comunidades mapuche, un conflicto muy activo en Chile y que
tradicionalmente se invisibiliza o se folcloriza. En este caso lo que quisimos hacer fue incorporar a las comunidades para que, en definitiva, su incorporación no terminara reduciéndose a un símbolo, a una iconografía o a un tipo de motivo, de pavimento o de edificaciones, sino que en realidad fuera incorporándose especialmente a nivel de los programas del parque. Y a nivel de ecologías, junto con poder establecer una lectura y una conservación de ciertos ecosistemas existentes, poder introducir nuevos ecosistemas que potenciaran aquellos ecosistemas existentes y además pudieran establecer una biodiversidad que se había perdido en ese contexto. Y comenzamos entonces los ejercicios de diseño, que fueron muchos, ¿no? Cuando uno diseña un parque de esta envergadura, 28 hectáreas más o menos, hay una serie de operaciones que tienen que ver con las propuestas que lleva el equipo de diseño y aquellas que van de alguna manera consensuándose y construyéndose en conjunto. Las propuestas iniciales en general establecieron un área de negociación que fue, podríamos decir, difícil de lograr, pese a que para nosotros era tan obvio, ¿no? Que era conservar la pradera central, conservar los ecosistemas del parque, del sitio, y que tenían que ver con toda esta área verde que estamos viendo en el centro, que por una parte poseía los atributos de vegetación originaria del sitio, nativa. Por otra parte poseía también la condición de mirador, no mirador en altura hacia abajo, sino que mirador de la geografía circundante, tan importante para la cultura mapuche, la percepción de los cerros, por ejemplo, de los cerros islas, de las cumbres, de la cordillera, que a veces en las ciudades la perdemos, ¿no? Esa idea de lo que nos circunda. Y por otra parte las dinámicas de inundabilidad, que justamente se van conduciendo hacia esta pradera central, los programas, como veíamos, se van repartiendo. Cada uno de los componentes, entonces, en este caso, por ejemplo, los sistemas de circulaciones, son diseñados de tal manera que vayan siendo o vayan constituyéndose como verdaderos mecanismos de captación y de distribución de las aguas para estas praderas centrales en una región que llueve mucho, ¿no? Un clima, está hoy día cambiando el clima, los desplazamientos de los márgenes climáticos van cambiando, pero en realidad es un clima, podríamos decir, templado lluvioso. Y por lo tanto los espacios del agua son espacios relevantes, son espacios importantes también para la cultura contemporánea y para la cultura ancestral. La idea del humedal entendido también como un ojo al cielo, que lo promueve la cultura mapuche, entonces constituía uno de los aspectos a diseñar. Y diseñar humedales en los lugares donde se ha ido perdiendo no es una tarea fácil, y por lo tanto, más aún cuando el proyecto es una inversión pública, y hay que esperar que la burocracia pública apruebe un proyecto humedal como parte de una infraestructura urbana. Hay toda una discusión, pero en definitiva creemos que se fue logrando. Y ello articulado con espacios, obviamente, que permitían, por una parte, el desarrollo de las actividades, como estamos viendo acá, pero también en momentos de cambio y de inundabilidad, estos espacios se constituían como parte de las infraestructuras de contención del agua. Vamos a ver ya el plano que al respecto. El parque también se diseña desde los procesos de participación, y los procesos de participación no solamente es comunicar la iniciativa, sino que establecer o entablar un diálogo, ¿no? Y ese diálogo también se diseña a partir de las iniciativas de reunión presencial. Nosotros también utilizamos mucho las redes sociales, en ese momento el Facebook. Hoy día ya utilizar Facebook, decíamos, es como añejo, ¿no? Como antiguo. En esa época era bien top, créanme. Ahora el Twitter y el Instagram probablemente le pegan mejor. Entonces amplificamos la capacidad de poder generar esta participación, hicimos mesas específicas y desarrollamos también participación in situ, algo que aprendimos de unas prácticas en proyectos mucho más pequeños que este, y que tomamos el desafío de ponerlo en práctica en este gran parque. Entonces hicimos simulacros de cómo habita tu parque por un día, podríamos decir, ¿no? Entonces comenzamos a invitar a distintos grupos de la comunidad de Temuco a comprender el parque en ese mismo lugar, a entender lo que estábamos proponiendo, los distintos espacios, a utilizar los espacios, incluso a proyectar ciertos espacios como los que estamos viendo acá. Y todas estas iniciativas y prácticas de actividades terminaron también influyendo directamente en el diseño que fue cambiando en el tiempo y que en definitiva nos dio como resultado un proyecto más ajustado a lo que por un lado el sitio nos iba diciendo y a las dinámicas de uso que la propia comunidad iba proponiendo. Este es el parque. Estas son las distintas operaciones que fueron de alguna manera regulando o diagramando su forma a partir de la presencia de estos ecosistemas, que son los que están pintados acá de color verde,
que fueron determinando las formas en las cuales se fue desarrollando la infraestructura y los equipamientos, la localización de los programas y las dinámicas de formas de los distintos senderos, que a la vez tenían que ser coordinados con esta dinámica, con la dinámica de la inundabilidad, ¿no? Y acá, en definitiva, también hubo un ejercicio de diseño que tuvo que ver con la topografía del parque y con la capacidad de poder, en el fondo, conducir estas dinámicas del agua dentro del proyecto, como parte del proyecto, para que no fuera una perturbación para la ciudad. Todas las aguas que se contenían en el parque antes se iban a dar a la ciudad, ¿no? Entonces también era un ejercicio de responsabilidad para prevenir esas inundaciones. Y entonces, en definitiva, el parque se justifica en términos formales y también en términos programáticos y ecológicos desde la perspectiva de la articulación y la sincronización de estos distintos sistemas. Por último, y ya para después irnos a descansar, presentarles esta iniciativa, que ha sido una iniciativa muy importante, quizás no en términos de escala, porque es una ciudad muy pequeña, Yanquihue, una ciudad de aproximadamente 16.000 habitantes, pero sí desde la lógica de los aprendizajes, especialmente la lógica del aprendizaje respecto a esta idea del diseño de la resiliencia, ¿no? Que es el Plan Maestro de Infraestructura Verde Urbana para la ciudad de Yanquihue, desarrollado en conjunto por la Universidad Católica, en un equipo que me tocó liderar, con unos tesistas que se fueron poco a poco transformando en colegas, una vez que fueron egresando, que formaron una fundación, y en definitiva tanto la fundación como el magíster ha ido desarrollando en estos últimos años esta iniciativa. Entendida como una red interconectada de espacios verdes, la idea de infraestructura del paisaje en el caso de la ciudad tiende a interconectar estos distintos humedales, áreas de esteros, áreas inundables, ciertos remanentes de bosque, para generar esta provisión de distintos servicios ecosistémicos para una ciudad altamente carenciada, con altos índices de pobreza, con muy poco equipamiento urbano, y que nos dio como resultado preliminar este mapa, ¿no? Este diagrama que en definitiva nos hablaba de que, pese a esa imagen inicial de la ciudad, en realidad hay un potencial enorme para poder entender lo que esa ciudad en definitiva necesitaba develar, que era esta estructura, ¿no? Un conjunto de piezas, una serie de servicios ecosistémicos, una estructura espacial que se articula a través de las conexiones, un poco aprendiendo de Olmsted en ese sentido, ¿cierto? A través de estos conectores, una cartera de proyectos de inversión que se articula con los proyectos de inversión pública y por lo tanto no es solamente tirar ideas sobre la mesa, sino que es ver cómo esas ideas pueden tener viabilidad para ser ejecutadas. Una comunidad activa que se fue incorporando al proyecto y que ha sido parte también de las dinámicas de gestión y del modelo de gestión para el financiamiento y la gobernanza. Todo proceso de paisaje a este nivel obviamente parte por un análisis muy detallado de los distintos componentes, trascendiendo nuevamente esto que hablábamos de solamente vincularlo a una visión ecológica o ambiental o urbana, sino que estableciendo o entablando estos diálogos que se encuentran un poco en el medio, ¿no? Entendiendo que estos ecosistemas que aparecen acá pintados de verde en realidad constituyen infraestructuras que pueden ser relevadas como parte importante de la ciudad. Una ciudad que, tal como veíamos en el caso del Temuco, y quizá de manera más intensa, está inmersa en un clima templado lluvioso, con altas precipitaciones, cada vez se van concentrando más, no posee un plan de aguas lluvias, no posee infraestructura de aguas lluvias, por lo tanto se inunda, y se inunda mucho. Y dado que la comunidad tiene altos índices de pobreza, ¿cierto? Esas inundaciones generan desastres, y son desastres que son muy difíciles de recuperar en el tiempo. Se trabajó una imagen de objetivo, que es la que estamos viendo acá, en dinámicas muy participativas. Nosotros utilizamos una dinámica de postales, que yo creo que la vamos a implementar en el curso. Las postales son estas que estamos viendo acá, donde la gente va construyendo esas postales y las va jerarquizando para identificar, en definitiva, más allá de las decisiones técnicas, qué es lo que se espera a nivel de imagen de la ciudad. El paisaje también nos permite ensoñar, nos permite generar ensoñación y soñar, en el fondo, en definitiva, esta idea de futuro. Llevamos la universidad a la ciudad, a esta pequeña ciudad, generamos workshops con gente de distintos lugares, profesores norteamericanos, de otros países latinoamericanos, de distintas ciudades en Chile. Establecimos también estos vínculos con los distintos grupos sociales, tanto el Consejo de Ancianos, como le decíamos, el que está arriba, y también los niños, ¿no? Que fueron participando en esta idea de la co-construcción de una visión de infraestructura verde. Algo que, viendo acá a Susana,
López, ¿cierto? También fuimos construyendo en ejercicios anteriores, con Susana, que es profesora de ustedes, entiendo, hoy día. Nos tocó trabajar en un par de ciudades en Chile y parte de estas lógicas de aprendizaje y de ir co-construyendo esta visión de infraestructura verde, la fuimos ejercitando junto a ti. Los objetivos tienen que ser simples. Cuando hablamos de planificación de este nivel de complejidad, tenemos que simplificar nuestras conversaciones. Entonces, los objetivos son estos tres que están acá, ¿no? Y de alguna manera son simples de entender, son comunicacionalmente potentes y permiten entonces priorizar y establecer acciones que pueden ser coordinadas. Restaurar, habitar y conectar. Y los proyectos de inversión los ordenamos entonces para dar cumplimiento a esos tres objetivos. El primer lineamiento de los proyectos tenía que ver con movilidad peatonal y accesibilidad universal. No les voy a mostrar la cartera porque en mucho tiempo, pero lo que hicimos fue diseñar cada una de las soluciones técnicas que podían ser aplicadas, no solamente por la entidad municipal o por el gobierno regional, sino que muchas de las iniciativas que se diseñaron pueden ser co-construidas a nivel vecinal. Y cada vez que pasara un determinado sistema natural o un ecosistema en una determinada junta de vecinos o en una determinada comunidad organizada, esa comunidad, mediante la postulación de recursos públicos, que hay bastantes en esa escala, que es de pequeños recursos, puede comenzar entonces a construir el plan desde esa lógica de una escala mucho más específica, ¿no? Algo que hemos aprendido con el tiempo es que los grandes planes no se construyen de manera grande. Los planes se construyen de a poquito, ¿no? Y lamentablemente cuando un plan está diseñado para que se construya en grande y se construye de a poquito, fracasa. Entonces tenemos que diseñar los planes para que se construyan de a poco. Y eso es parte de un ejercicio de diseño. Entonces cada uno de estos lineamientos, movilidad, espacios públicos, hidrología urbana y gestión del agua, conversando decisiones con los ingenieros para poder producir un poco lo que veíamos en esa imagen hace un momento cuando hablábamos de que el agua no había que escurrirla y llevarla a otro lado, sino que había que infiltrarla y depurarla. Quisimos poner en práctica esa dimensión. Y entonces estos jardines de drenaje y estos canales de infiltración, o sea, los jardines de infiltración y los canales de drenaje, en definitiva también son manejados por las personas, ¿no? Y las personas comprenden para lo que son, porque a veces lucen de manera distinta a lo que tradicionalmente entendemos como infraestructura. La restauración ecológica la llevamos a una dimensión que fuera tangible. Muchas veces hablamos de restauración ecológica, pero no definimos ni dimensiones, ni procedimientos, ni materiales. La restauración ecológica como proyecto, haciendo el símil con arquitectura, también es objeto de planos, también es objeto de especificaciones técnicas, también es objeto de procesos de construcción que se llevaron adelante. Y a nivel de equipamiento de programas, que probablemente es lo más simple porque es donde la arquitectura se manifiesta como tal, se generaron una serie de tipologías para ir incorporando en las distintas áreas. Y entonces, como el proyecto se diseñó para partir de a poco y así ir creciendo en el tiempo, lo primero que teníamos que diseñar era el prototipo. Y entendimos en el fondo el prototipo de infraestructura verde urbana Yanquihue a partir de la intervención en este parque humedal, un parque humedal de más o menos 1 hectárea, es decir, equivalente a una plaza, la plaza típica de las leyes de India, ¿cierto?, de una manzana de extensión de área, y en este caso obviamente con una forma distinta. Y entonces parte de la discusión tenía que ver también con los recursos necesarios y los recursos disponibles. Y como veníamos también declarando de que en realidad para generar áreas verdes no es solamente necesario construirlas, sino que también se pueden activar. ¿Recuerdan cuando veíamos esa cita de Olmsted hace un momento? Quisimos poner en práctica eso. Entonces nos preguntamos, bueno, ¿de qué manera podemos activar este humedal? ¿No? ¿De qué manera podemos entenderlo como una activación de un ecosistema, pero también de un espacio público, pero también de una infraestructura hidráulica? Y esta serie de operaciones tiene que ver un poco con esa respuesta. Y trabajamos también en la idea de la imagen objetivo, transformando un lugar que en realidad había comenzado a dejar de ser humedal. Esta imagen que estamos viendo acá es como si viéramos la imagen de una persona muriéndose, ¿no? Es un humedal muriéndose, es un humedal eutrofizándose, es decir, secándose producto de la sobrepoblación de vegetación, generalmente invasora, y del exceso de sedimento, producto en parte por una serie de rellenos de escombros que, como el clima es benigno, se cubren rápidamente de vegetación, pero todo eso que estamos viendo ahí son escombros. Entonces, parte importante del ejercicio era recuperar la propia dimensión del humedal, ¿no?
Entonces, para hacer esta imagen de objetivo tuvimos que recurrir a distintas técnicas y prácticas para entender cuál era el espacio óptimo al cual teníamos que apostar, ¿no? Cuál era ese ecosistema referente del humedal que teníamos que de alguna forma recuperar. Y los ejercicios para ello tuvieron que ver en parte con movimientos topográficos, generando una amplificación de la lámina del humedal con una sinuosidad tal que permitiera también amplificar el perímetro del borde para que existiera mayor cantidad de ecosistemas a lo largo del tiempo y que esos ecosistemas también pudieran generar esta mediación de la que estábamos hablando antes. También entendido como espacio público, y solamente pudimos financiar este proyecto porque lo vendimos como espacio público. Lo vendimos como espacio público y como infraestructura, por eso lo financiaron, si no, no lo hubieran financiado, ¿ya? Entonces, hubo que también hacer referencia a los programas y a los requerimientos que desde el gobierno regional nos pedían a nivel de espacio público. Una serie de cosas que a veces son bien inútiles, ¿no? O sea, tener que diseñar un área de juegos de infantiles con cierto tipo de equipamiento de juego estándar que lo trae una transnacional y que vale 20 veces más que si lo hiciera un artesano en madera de la misma localidad, son cosas que a esta altura son inaceptables, pero lamentablemente a veces hay que cumplir. Entonces, hay una serie de programas que estamos viendo acá en este diagrama que nos muestran áreas que en definitiva hay que ir localizando y otras áreas, como algunos espacios en blanco que quedan, que se van a ir construyendo en el tiempo. No es responsabilidad nuestra. El proyecto, en cierta medida, de una arquitectura al paisaje, especialmente en este tipo de contexto, no tiene que construir el proyecto como si fuera un edificio. No tiene que completarlo. Se puede ir completando en el tiempo. Las ecologías de borde y de vegetación lo van a ir completando en el tiempo y los programas de uso se van a ir complementando y completando en el tiempo. Así ha sido al menos en estos pocos meses que el proyecto lleva ya construido. Y como tal, las áreas de plantación, que son las áreas de restauración ecológica directamente ejecutadas, si nos fijamos respecto al total, son bastante específicas, ¿no? Apostamos en ese sentido por la idea de la propagación y de la sucesión ecológica que veíamos en las primeras imágenes de la presentación. Y así se constituye finalmente el proyecto, a través de esta serie de operaciones coordinadas. Me faltó una capa acá que era la aerología, pero la podemos ver un poco en las imágenes. Las secciones que nos hablan también de proyectar arquitectura, pero también de proyectarla de tal manera que haga alusión a estos distintos procesos de movimiento, a la idea de que en definitiva también estamos proyectando la forma en la cual las aguas se van conduciendo desde las áreas urbanas hasta la zona del humedal, pasando por esta serie de filtros que se van proyectando y que se ven en el corte de abajo. Entre medio están estos bloques de juegos infantiles caros, ¿no? Y ya el momento de la construcción fue todo un desafío también, fue mucho de ir aprendiendo en terreno. Nosotros nos tomamos este proyecto bajo la expectativa de constituirse, decíamos, como un prototipo, como un módulo de experimentación, responsable por supuesto, porque sabíamos que estábamos jugando con temas de inundabilidad, con expectativa de los vecinos, con posible prevención de daños producto de estas inundaciones que año a año ocurren, pero también entendíamos que ante la ausencia de una serie de cálculos y de ensayos de cosas, parte de lo que íbamos haciendo había que constatarlo en terreno. La arquitectura entonces se compone de una serie de esponjas, algunas de ellas pétreas, como las que estábamos viendo en la imagen anterior, que tienden a conducir esa agua y a canalizarla, en parte también infiltrarla en ese primer margen del proyecto, y que luego van siendo canalizadas ya un poco más tratadas hacia lo que es la lámina interior a través de estos canales que estamos viendo acá que atraviesan las zonas de pasarela. A poco andar, cuando comenzamos en el fondo a estructurar este sistema y se construyó, el agua nuevamente comenzó a llegar al humedal. Porque parte de lo que pasaba, paradójicamente, es que a ese humedal no llegaban agua, no llegaban las aguas, porque estaban bloqueadas por esta serie de escombros y de movimientos que se habían hecho, y porque además las calles, la vialidad proyectada, no tenían ningún tipo de infraestructura para la conducción de esa agua, que se hizo mediante estos sistemas, y hay una serie de otros equipamientos que tienen que ver con temas de contemplación, de interpretación, espacios públicos que entendíamos podían ser más sensibles vinculados al área del humedal. Y poco a poco, incluso en el transcurso de estos meses, este proyecto se inauguró hace un año, justamente en mayo del 2018, se ha ido restituyendo esta ecología del paisaje del humedal,
lo hemos podido ir viendo. Ya no solamente crece vegetación nativa, sino que como vemos en la imagen hay una serie de especies invasoras, podríamos decir, o introducidas que van formando parte de este ecosistema que no esperamos sea un ecosistema prístino, sino que sea un ecosistema funcional y que de alguna manera haga referencia a este paisaje originario que también es parte de la identidad de estas comunidades. Y cuando eso es posible de hacer, y cuando eso comienza a ser percibido y habitado por los niños, comenzamos entonces también a entender que la arquitectura del paisaje es un vehículo para la reproducción de una identidad cultural no solamente basada en arquitectura, en tradiciones folclóricas o humanas, sino que también en esa vivencia, en esa cercanía con los sistemas naturales que han determinado históricamente la relación de las comunidades con el territorio. Entonces, el hecho de que los niños puedan acercarse al humedal, puedan habitar este lugar, es un logro, como ven ellos celebrando los Fortnite, ¿no? El resto, en realidad, puede haber quedado más bonito, no tanto, no sé si interesa tanto. Las formas que nos obsesionaban con las geometrías de la planta, para que fuese un diseño contemporáneo, puede que se vean bien, o a lo mejor no tanto, pero no es lo relevante tampoco, ¿no? Junto con lo anterior, con entenderse en el fondo como un lugar que se vuelve a habitar, el lugar también logra, en definitiva, su cometido, al menos hasta el umbral de precipitaciones que hemos recibido dentro del año. En agosto se recibieron 160 milímetros en 12 horas, que es mucho, es mucha agua. Eso generalmente llueve en algunas zonas de Chile en un año completo. En Santiago puede que llueva en un año completo 200 milímetros. Esto ocurrió en 12 horas y por lo tanto este fenómeno que generalmente ocasionaba una inundabilidad completa en toda esta zona de la ciudad se concentró en el humedal. Es decir, el primer logro que era en el fondo concentrar, derivar y contener el agua en esas precipitaciones se logró. Hubo algunas estructuras del parque que se han visto un poco dañadas, podríamos decir, las pasarelas en los lugares donde habíamos previsto que se iban a mantener a nivel, pasaron, esta inundabilidad extrema las pasó un poco por arriba, aun cuando en general las tres esquinas del proyecto de este triángulo se vieron más o menos bien salvadas y los miradores y las distintas estructuras en general operaron bien, incluso en las dinámicas de inundabilidad. Nuestra expectativa es que cuando se produzcan estos fenómenos, la gente pueda recurrir al humedal, no se aleje, no se vea como un área catastrofiada, sino que en realidad se vea como un área que exhibe una dinámica de cambio. Esta fue una lluvia muy grande y aún así los espacios en general funcionaron bien. Y esto es 24 horas después, perdón. Esta es una fotografía de dron capturada por uno de los autores del proyecto que hoy día está viviendo allá. Parte de lo que ha sido la transferencia de este proyecto implicó que parte del equipo se fue a vivir a esta ciudad, ¿no? La fundación, por lo tanto, se fortaleció y hoy día tenemos un programa de infraestructura verde que está ocurriendo. Este fue el primero. Acabamos de entregar esta semana, fue un poco loco venir acá y estar entregando el proyecto, pero se logró. Entregamos la segunda etapa, que es otro humedal que está en otra de las zonas de la ciudad. Entonces, es un proyecto vivo, un proyecto que, como decíamos, se va haciendo por parte y, en definitiva, va permitiendo entender que este tipo de planes se puede ir ejecutando en el tiempo cuando está tan bien diseñado de esa manera. A modo de conclusiones, para terminar, el concepto de resiliencia, entonces, y la redefinición más amplia de la ecología de sistemas adaptativos complejos en las últimas décadas, abre nuevas oportunidades para incorporar estrategias de diseño multipropósito, basadas en las sinergias resultantes de la articulación entre las infraestructuras urbanas y los sistemas naturales, especialmente en contextos urbanos asociados a riesgos de desastre. Esta condición multipropósito de diseño como cualidad inherente a la arquitectura del paisaje apunta directamente a articular los objetivos de reducción de riesgo con otros objetivos en paralelo, tales como el desarrollo económico y productivo, la gestión de recursos naturales, la recreación y el espacio público, los cuales ya no se conciben como externalidades, como algo en el fondo que, de casualidad me resultó, ¿cierto? Sino que se proyectan como parte del mismo, se incorporan dentro del diseño, desde su propia formulación. Abordar estas estrategias entonces implica comprender el alcance de la escala del mosaico de paisaje en su amplia dimensión espacial y ambiental, porque no se circunscriben a los límites administrativos específicos de una determinada compartimentación territorial que generalmente no reconoce esta dimensión de los sistemas naturales, sino que se extiende su influencia espacial hacia el urbano en su conjunto o incluso a nivel regional.
Por lo tanto, como partió señalando un poco también Jean-Pierre, ¿cierto? Planificar la resiliencia significa proyectar a escala territorial, no a una gran escala. A escala territorial no tiene que ver tanto con tamaño, sino con la sensibilidad de reconocer esa complejidad. Dibujando un campo de actuación interdisciplinario o transdisciplinario, me sumo a tu definición, desde las ciencias naturales exactas y aplicadas, interescalar e intersectorial, involucrando desafíos en materia de articulación de los diversos ámbitos institucionales que son relevantes porque le otorgan legitimidad y viabilidad muchas veces a los proyectos, a los marcos técnicos normativos, ¿cierto? Y a los actores sociales y a las comunidades. Bueno, gracias. Muchísimas gracias, Osvaldo. La charla ha estado realmente increíble. Nos ha mostrado cosas que aquí creo que todavía no se incorporan en la práctica ni de la ciudad, ni de la arquitectura, y menos aún del paisaje. Yo quisiera empezar un poco las preguntas haciendo un comentario, y es que es algo que también nosotros estamos tratando de investigar y de inculcar, en el sentido de que hoy en día las infraestructuras tienen que ser multipropósito, y lo que me pareció muy importante y muy interesante en los casos que estabas explicando es cómo, qué estrategias operar en el caso de, en realidad, un cambio de paradigma, ¿no? El cambio de paradigma es digamos, la manera ingenieril de ver un desastre a partir de un fenómeno natural, que es el de contener, el de evitar, el de luchar, a uno más natural, que es el de adaptar, ¿no? De adaptarse, ¿no? Y en ese caso, por ejemplo, cuando tú dices, bueno, como esto no podía ser pasado como una pieza de infraestructura, la pasamos como una pieza de espacio público, ¿no? Porque en realidad el cambio de paradigma no ocurre todavía en las instancias públicas de aprobación. Y es ahí donde es el nervio, creo, del asunto, que es cómo estos proyectos que solo se pueden hacer con una participación de la gobernanza pública, cómo hacerlos pasar dentro de esta lógica de adaptación y no de lucha, ¿no? La pregunta que yo me haría es, claro, en este caso es a partir de un espacio público. Entonces, ¿cómo a partir de un espacio público tú comienzas a introducir otros propósitos, que son los de evitar la inundación, de alimentarlo de esta infraestructura contra el cambio natural, digamos, los eventos extremos, climáticos, etcétera? ¿Cómo hacerlo? Por ejemplo, yo estaba pensando en Piura, en el norte del país, donde ocurre el fenómeno del Niño, y en donde el discurso no pasa o no empieza por un espacio público, sino la acción empieza por una obra de infraestructura ingenieril, ¿no? Contención del río, digamos, canalización, todo con aumento de la velocidad del agua, etcétera, etcétera. Y además, o sea, hace 2 semanas estuvimos con Hitoshi Abe y que nos mostró que en Japón, luego el tsunami, se ha hecho en no sé qué pueblo, un muro como de 9 metros entre un pueblo y el mar, cortando toda la relación entre el pueblo. O sea, no es una cosa latinoamericana ni subdesarrollada, sino es una cosa que va mucho más allá
Entonces, ¿cómo piensas tú que se puede atacar cuando el origen no es el espacio público, que es más blando? Nadie sabe quién se puede encargar del espacio público todavía, de repente un arquitecto, un paisajista, versus estas obras de ingeniería donde sí se sabe quién actúa y es el ingeniero, que nunca lo va a hacer multipropósito, ¿no? ¿Cuántos ingenieros hay acá en la sala? Para que se defiendan. A ver, yo creo que sí, hay varias reflexiones o apuntes, inquietudes también en tu comentario. A ver, en primer lugar, está el tema de... ¿Acá se ocupa el dicho gato por liebre? Sí, claro. Está el dilema gato por liebre, ¿no? Como lo denominamos nosotros, que es en el fondo, o el caballo de Troya, a mí me gusta decirle más elegante, el caballo de Troya. El caballo de Troya es, en el fondo, introducir algo sin que muchos se den cuenta para inducir un propósito. Y es lo que generalmente, desde la arquitectura del paisaje hoy día, tenemos que hacer para transitar desde una disciplina que, como decíamos, ¿cierto?, hace un momento, tradicionalmente se ha enfocado más bien en cuestiones periféricas a las verdaderas intervenciones o preocupaciones de las infraestructuras urbanas, para que efectivamente se posicione como una infraestructura urbana, probablemente las más importantes dentro de los territorios, o al menos algunos de los territorios que estamos viendo acá, asociado a esta dinámica de la gestión de los sistemas naturales, de las dinámicas de amortiguación, etc. Porque eso tiene un correlato también político-administrativo, es decir, las instituciones, que son las que validan estos proyectos, generalmente operan de manera segmentada, operan de manera compartimentada, ¿cierto? Y lo que primero uno necesita cuando habla de una infraestructura de paisaje, entendida bajo esta perspectiva multipropósito, es que exista un diálogo, y no solamente ya un diálogo, sino que una interacción entre estas distintas entidades. Por lo tanto, a veces es necesario que el proyecto de paisaje vaya en un caballo de Troya, como ocurría acá en este caso, para que por una parte el financiamiento y la discusión de su relevancia en el fondo se instale, al menos en una primera instancia, desde donde pareciera ser que se habla de temas importantes, ¿no? Eso generalmente ocurre, no sé, en Chile lo vemos harto cuando se hacen estos comités ministeriales, en donde los comités con hartos ingenieros es donde se están discutiendo cosas importantes. Los comités con arquitectos generalmente son proyectos, pasa todavía. Pero ha ido también cambiando esta dinámica. Yo creo que ha ido cambiando porque las comunicaciones hoy día son mucho más expeditas, uno puede ver ciertos buenos ejemplos y malos ejemplos, como lo que tú señalabas en Japón. Claro, a mí me ha tocado por la tesis ir a indagar distintos contextos y a ver dónde se están generando estos aprendizajes y estas buenas prácticas. Y uno diría, bueno, vamos a ver a Japón porque, y claro, en Japón te encuentras a veces con cosas peores a las que hacemos acá. Y a veces las cosas que realmente importan las tienes acá muy cerca, ¿no? Como un poco veíamos en las primeras imágenes. Se puede aprender a veces de cosas a veces muy cotidianas, que uno las tiene mucho más cercanas. El tema del aprendizaje que fuimos desarrollando a partir de este proyecto, que como decíamos es un proyecto que instala una visión de plan, pero luego comienza a proyectar cosas muy, muy pequeñas, podríamos decir, al menos en la escala que a veces acostumbramos a proyectar el paisaje, ha ido generando en el fondo una visión en donde, por una parte, a partir de estas acciones que se ejecutan de manera un poco más rápida, se permite también generar un convencimiento en quienes son tus interlocutores. En primera instancia la comunidad, ¿no? Es decir, no lo conté en el transcurso de la presentación, pero lo primero que nos opinó la comunidad respecto al humedal es que ellos querían taparlo, querían cubrirlo y querían hacer una plaza dura como las plazas que tienen las ciudades más grandes que están cerca, digamos. Querían urbanidad, ¿no? Y fue una conversación súper interesante en términos de poder, porque no tienes ninguna capacidad de tú tomar la decisión respecto a la visión que tienen ellos, pero sí uno puede ir generando aprendizaje. Y todas estas lógicas de participación, cuando ya trascienden lo informativo y comienzan a hablar casi una pedagogía del lugar, son importantes y funcionan. Y eso tiene que ver
con tener los espacios para hacerlo y tener el financiamiento para que esos espacios se puedan dar. Este proyecto se genera en un marco, un proyecto de investigación aplicada, no es una consultoría, con lo cual tuvimos ese pequeño espacio de margen para hacer las cosas un poco más como corresponde, sin el apuro de tener que entregar como generalmente se entrega en las consultorías. Creo que eso es relevante, es decir, la capacidad que tenga la institucionalidad en el propio diseño de los términos de referencia, por ejemplo, los proyectos, en el diseño de las bases, para dejar que estos espacios dejen de ser solamente algo como simbólico, cuando hablamos de diálogo y de participación, sino que se operativice. Y para operativizarlo uno tiene que diseñar tiempo, espacio, etc. Lo segundo tiene que ver con la capacidad de poder demostrar ante el mandante o las instituciones públicas cierto nivel de eficiencia o efectividad. Y estas imágenes que tenemos acá, que han sido parte de un estudio que todavía estamos procesando sobre las capacidades de infiltración, los regímenes de tiempo en los cuales esto se va, entre comillas, va respirando el sistema, ¿no? Desde que se inunda al máximo hasta que en este caso vemos ya el sistema operativo, cómo se va desarrollando también la vegetación, etcétera. Los programas han permitido que hoy día, por ejemplo, a nivel ministerial, el Ministerio de Obras Públicas, que es donde están los ingenieros, en el Ministerio de Vivienda estamos los arquitectos, entonces en el Ministerio de Obras Públicas es el ministerio importante, el que tiene más recursos, etcétera. Bueno, con el Ministerio de Obras Públicas, hoy día estamos participando, ellos van a ir asociados a nosotros en otro proyecto de investigación que es sobre drenaje urbano sustentable, con el objetivo de establecer un manual de drenaje urbano para que estas prácticas ya dejen de tener que ver con estos artilugios para que salgan, sino que comiencen a constituirse como parte de una cierta institucionalidad. Y eso basado en dos cosas, porque en realidad no es que se le haya abierto el espíritu y que sean buenos de alma hoy día, ahora, a diferencia de lo que eran hace un mes atrás, sino que en realidad comienzan a ver que la rentabilidad de la inversión es mucho mejor con este tipo de obras que con las que tradicionalmente se han hecho, que van enterradas, que generan además disturbios y perturbaciones, costos, etcétera, y que en definitiva al poco tiempo colapsan, ¿no? Es un poco lo que ocurre también con las autopistas. Entonces, también en el hecho de poder ir documentando este tipo de actuaciones y ir entrelazando esos datos cuando hablamos de interdisciplina o transdisciplina, también nos tenemos que hacer cargo un poco de eso. Y no solamente esperar que las otras disciplinas vengan a nosotros, sino que nosotros comenzar a establecer diálogos, conceptos y prácticas que tienen que ver con esas otras disciplinas. O sea, el hecho de poder analizar la rentabilidad de la inversión, en este caso, ya no es que dependa de un ingeniero o de un analista de inversiones, sino que depende de nosotros. Y a la hora de poder manejar eso, es el argumento ideal para poder decir, además de que estamos cumpliendo con una serie de aspectos ecológicos, culturales, de diseño, etcétera, decir que este proyecto funciona mejor, es más económico y se puede reproducir en el fondo bajo ciertos parámetros. Entonces eso, a la larga, es como una respuesta quizá un poco pragmática, deja de ser tan académica y es mucho más pragmática, creo que es una respuesta bien clave para poder en el fondo seguir avanzando. ¿Qué tal? No, gracias por la charla, que ha estado buenísima. Como que en la segunda parte o al medio, digamos, de la charla, cuando empezaste a hablar de estos bordes que, digamos, nadie se encarga y que terminan siendo oportunidades para el diseño del paisaje, y cuando no lo son estos espacios como los terrenos vagos, ¿no? Espacios amorfos, sí, donde justo se dan las peores cosas, que uno termina, como decías, invisibilizando, pero después aparece lo peor de la sociedad, ¿no? El tráfico de tierras, invasiones, basurales, etcétera. Digamos, es un poco ha sido desde digamos, mediados de los 90, con James Corner y toda vamos a decir, la academia americana, que un poco entra a teorizar la arquitectura del paisaje y un poco a ganarle el terreno al diseño del urbanismo, del espacio público. Ha sido un poco el gancho que ha tenido como para entrar a la ciudad y recuperar esto junto con la transformación de las tierras, los brownfield, etcétera, ¿no? Digamos, toda la sociedad, un poco de baja policía del espacio urbano, ha sido como el espacio que ha ganado el paisajismo. Y lo que me parece, digamos, inteligente de eso, es que un poco como lo has encaminado tú y lo has demostrado con estas charlas y publicaciones, es cómo ha ido empujándose hacia la infraestructura, que es como casi lo más inteligente,
Y viéndolo desde el Perú, que también me llamaba la atención cuando tú decías, no, lo hemos vendido como espacio público porque la infraestructura no pasa. Acá sería al revés. Acá habría que venderlo como infraestructura porque como espacio público Creo no que me pasa. expresé mal. Era esa la idea. Ah, o sea, ya. venderlo como infraestructura y Sí, porque trascendiendo el espacio tú público dices- era la idea de la conservación ecológica, finalmente. Ya. Bueno, entonces eso es como una estrategia súper inteligente. Ahora, Sí. digamos, y en un momento me he acordado ahora que hay como un festival que está organizando aparentemente un grupo de exalumnos de la PUC o gente muy joven que está haciendo un festival de intervenciones, ¿no? Y decía, qué útil ver esto como un espacio público, un proyecto de espacio público, pero en realidad para solucionar carencias. Entonces, en realidad, un poco, y ahí va mi pregunta, ¿tú crees que, digamos, el proyecto del paisaje en realidad se ha vuelto como un poco el fondo del proyecto del paisaje es como dedicarse a las carencias de infraestructura urbana? ¿Es un poco ese el futuro del diseño paisajístico? Es una buena pregunta. A mí me gusta ese argumento, en parte. Aunque conversándolo con paisajistas con mayor trayectoria, en Chile y en otros países, siempre me hacen ver de que aún así ese enfoque no tiene que olvidarse de algo importante, que el paisaje recolecta la idea de los lugares memorables que la gente experimenta y que marcan muchas veces su existencia. Exacto. Y eso, en definitiva, yo creo que ha ido matizando esta visión que debo confesar en un momento ha sido muy funcionalista, podríamos decir, justamente hacia intentar comprender la dimensión infraestructural del paisaje de una manera bien potente, hacia entender que también, tal como aparecía ahí en alguna de las citas, estás proyectando esa experiencia que en definitiva hace que las comunidades, las personas, los individuos en el fondo, tú o yo, no sé, los que estamos en esta sala, vaya acumulando en sus distintos momentos de vida, ¿no? Es decir, el paisaje, y eso también yo generalmente se lo transmito a los estudiantes cuando partimos las clases, el paisaje es el soporte sobre el cual se generan muchas de las experiencias más significativas de nuestras vidas. Es en los parques donde iniciamos nuestras relaciones sentimentales o las terminamos también. Es el soundtrack muchas veces de la vida. Muchas veces esa experiencia con el outdoor, no solamente en términos de la área silvestre o los espacios ecológicamente más notables, sino que el outdoor es el afuera, en la calle, en la avenida, el parque, la playa, y estos lugares que a veces también visitamos de manera más eventual, como los bosques, los ríos y otros contextos, van marcando nuestra experiencia, ¿no? Y creo que en ese sentido muchas veces nos falta a nosotros, nuestra sociedad en Chile se ha ido desconectando de esta experiencia, de entender la experiencia del paisaje como una experiencia significativa. La hemos ido dejando un poco de lado. Uno lo ve cuando uno tiene niños, ¿no? Como hay ciertas distancias que a veces se van generando con la experiencia que uno tuvo en algún momento, con la calle, la libertad. Con alguien comentaba ayer sobre esta idea de andar en bicicleta por la ciudad, de salir y recorrer las cuadras, de ir probablemente en Lima, ir a la playa, ¿no? Más sueltamente. Hoy día todo es más complejo. Entonces, esta desconexión también implica, en definitiva, que necesitemos cada vez más argumentos para volver al paisaje. Y a veces esos argumentos son muy elementales, muy simples de poder sostener, pero quizá es importante también que se argumenten desde una lógica de una utilidad o una finalidad, podríamos decir, más allá de lo individual o más allá de una cierta comunidad, que se estructuren como relevancia a nivel más amplio. Y de ahí esta idea del paisaje como infraestructura clave para la ciudad y los territorios, me parece que es un constructo que sirve para eso, ¿no? Y en la lógica que tú señalabas de esta idea del tránsito entre la noción de los terrenos baldíos, de esos terrenos vacíos o espacios del anonimato, como señalaban otros autores, cuando se entrelazan hoy día con cierta existencia de ecologías o de manifestaciones culturales, comienza rápidamente a tener otra denominación, ¿no? Comenzamos a hablar, algunos autores ya lo hicieron y basaron un poco su quehacer, como James Corner, la idea del wasteland,
y posteriormente la idea de esta noción del tercer paisaje, ¿no? Como este espacio que en realidad, que es de Gilles Clément, este paisajista francés, el tercer paisaje como este espacio que en realidad acontece y que para disfrutarlo no hay mucho que hacer en términos de diseño, sino que en realidad más bien acomodar la forma en la cual uno accede a él, ¿no? Me acordé un poco sin saber mucho respecto a los antecedentes, y por eso no quise referirme hoy día a ese proyecto en particular, al concurso del Parque Pachacamac, ¿no? Jurado hace poco tiempo. Y en general todas las propuestas, al menos que aparecen publicadas, la atención no es en definitiva a diseñar el propio espacio, sino que en realidad a diseñar el borde o el margen que permite en definitiva poder comprenderlo, ¿no? Y esa es una visión que de alguna manera acentúa o confirma este cambio también de paradigma en el cual estamos hoy día. Quizá en los 90 habría aparecido Chumi o Oma a repoblar toda esta zona, ¿no? Y a tirar grandes ejes atravesando toda esta área que hoy día se quiere casi conservar. Y en definitiva el borde, y encima en alguna de las propuestas se entiende que esa intervención del borde no solamente ya una simple vereda o un paseo, sino que es una infraestructura que captura agua, que genera otras funciones. Entonces, esta idea de lo multipropósito ya prácticamente está instalada en el chip, en el ADN de quienes tenemos muchas veces la posibilidad, el privilegio y también la responsabilidad de proyectar en esas escalas de paisaje. Bueno, también me gustó mucho la charla. Ha sido muy interesante y también creo que el ejemplo de Pachacamac ha sido bueno en aterrizarlo un poco en el contexto del desierto limeño, porque creo que a veces cuando se ven muchas yo verdes, es difícil como imaginar el paisaje en un desierto. Pero también yo quería mencionar el tema del borde también como un elemento relevante en los ríos de la costa del desierto en Perú, como un elemento obviamente donde hay esta posibilidad de tener, quizás es donde hay sistemas ecosistémicos más importantes y donde también hay más presión económica para ubicar hasta el último milímetro de suelo ocupable hasta el ribero, ¿no? Entonces ahí hay muchos conflictos entre dónde se puede hacer esta esponja, donde la ciudad básicamente está como llegando a una zona de amortiguador que debería protegerlo, pero en realidad, como hemos visto hace un par de años, se desborda el río, se destruye miles de casas y tenemos este problema cara el Niño en Lima y en otras ciudades de la costa. Y también creo que hay un problema que obviamente mencionaste el caso de Europa, que están valorizando los servicios ecosistémicos, pero aquí obviamente estamos muy lejos de eso. No sé si en Chile están haciéndolo, pero aquí creo que hay un gran problema de justamente todos los planes urbanos dicen que tenemos que tener una ciudad compacta, pero sigue siendo mucho más económico expandir las ciudades hacia el desierto y hay que tener como esta valorización justamente que dice que mira, hay externalidades que existen de seguir expandiendo hacia el fin. O sea, la ciudad sigue construyendo la infraestructura que puede ser mucho más económica para la ciudad si justamente como subsidian quizás vivienda en el centro, no sé. Pero estas externalidades simplemente no existen en ningún cálculo aquí. Y seguimos básicamente desbordando no solamente Lima, pero en Cusco ya se pierde todos los cerros que se rodean la ciudad, empeorando la capacidad de absorber exacto el agua y generando, matando la resiliencia por esta falta de valorización. Y bueno, tengo una pregunta, voy a llegar ahí, pero justamente no es necesario que haya preguntas. No, pero era... Bueno, yo creo que era... Es como un examen. No, pero era más una duda, quizás. Ya, ok, voy a quitar la punto de interrogación. No, pero y es el problema que tú mencionaste, es como 4 círculos de la resiliencia. Y para mí el problema más grande, acá tienes un proyecto que es de una escala que se puede manejar dentro de un distrito, o sea, una municipalidad. Y en
muchos de los casos donde vemos problemas de, por ejemplo, la inundación de la ciudad, el problema no es del distrito, sino es de la provincia. O sea, y justamente hay un problema donde, por el diseñador, o ¿no? quien está haciendo el proyecto de paisaje o de infraestructura, que justamente no hay una escala de gobernanza que básicamente traslape la problemática de diseño, ¿no? O sea, y en ese caso yo creo que hay un problema de justamente como, no sé, generar un borde de amortiguamiento en un río o algo así. O sea, se pasa tantos distritos en una ciudad o provincias, etcétera, que se vuelve casi imposible hacer tal tipo de proyecto, ¿no? No sé si tienes algunas ideas de cómo un paisajista, hasta qué punto, hasta qué escala es razonable tratar de trabajar en la escala territorial en esos tipos de proyectos, cuando ya obviamente lo mismo es institucionalidad, se vuelve como casi incapaz de responder a un proyecto. Sí. Bueno, creo que has comentado una serie de cosas que son sumamente interesantes como para discutir y reflexionar. En primer lugar, esta idea de situar la ecología en un cierto estándar o modelo de paisaje, ¿cierto? En esta idea de que generalmente cuando hablamos de arquitectura del paisaje lo hacemos referido a un cierto verde, a una cierta exacerbación de la vegetación o de otros componentes, como el agua. Y creo que si bien los ejemplos sobre paisajes xerófitos o paisajes desérticos son menores en términos del diseño, y a veces el diseño en los paisajes xerófitos o desérticos tienden a reproducir paisajes más mediterráneos o más templados, digamos, es decir, incorporando vegetación o imaginarios como el césped, la pradera. Es hoy día, me parece un campo sumamente interesante de investigación y que tiene mucho que ver también con los contextos que quizá comparte Perú y Chile y otros países, otros contextos como California, por ejemplo, en donde los procesos de desertificación, de escasez hídrica van en aumento, son cada vez más críticos y por lo tanto no solamente las prácticas de uso y consumo de recursos, sino que también la idea que tenemos en el fondo para reproducir esos paisajes y para transformarlos en proyectos hacen discutir esta, podríamos decir, puesta en valor o redescubrimiento de la idea de la ecología del desierto, ¿no? Estas ecologías que hemos ido aprendiendo también a lo largo de algunos trabajos, investigaciones y trabajos de docencia, de que el desierto, por más inhóspito que parezca, asume una serie de existencias que tienen que ver a veces con cuestiones microscópicas y a veces con cuestiones que son de larga data, ¿no? La idea de comprender en el fondo las dinámicas de un paisaje desértico a veces no pasan por comprenderlo estacionalmente durante el año, como ocurre con los paisajes donde la vegetación acusa esa estacionalidad. A veces comprender los paisajes, por ejemplo, del desierto, implica comprenderlo en eras más amplias, ¿no? De activaciones de cursos hidrológicos. Bueno, hoy día se da con el fenómeno del Niño, pero a veces se dan también en otros periodos temporales. Aún así en esos paisajes hay una diversidad y un valor que merece de todas maneras ser atendido, ¿no? Y creo que el proyecto de Pachacamac de alguna manera puede ser un referente interesante. Ojalá se conduzca bien. Respecto a las dificultades de entender el proyecto de paisajes de una lógica, como decimos nosotros, intergubernamental a nivel del territorio, ¿cierto? Intercomunal, interdepartamental, efectivamente es uno de los grandes desafíos que el proyecto de paisaje tiene, porque en su propia declaratoria se entiende como un proyecto sistémico que asume las dinámicas del territorio y los ecosistemas desde un punto de vista sistémico en la escala que ese sistema respira, vive, ¿no? Y cuando hablamos de ríos, los ríos no se reducen a un departamento, o a una comuna, o a una región, sino que en realidad obedecen a otros espacios, ¿no? Ecológicos, ambientales, la cuenca, la subcuenca, etc. La forma en la cual me parece que puede subsistir esta idea de proyecto sin traicionar los propios principios que lo motivan es justamente siendo validado
desde la lógica que conversábamos antes, desde esta idea de situarlo en una dimensión infraestructural, incluso desde un punto de vista casi literal. ¿Por qué? No sé cómo ocurre en Perú, pero en Chile hemos descubierto, bueno, digo yo y muchas otras personas que han ido trabajando previamente, proyectos de paisaje o sistemas de infraestructura entendidos como paisaje, se me ocurren varios, donde la clave para poder asumir esa interescalaridad y poder proyectar en la escala que realmente corresponde, es situarla en aquellos espacios de dominio de las instituciones que trascienden la gobernanza o los gobiernos locales. En el caso de Chile, las infraestructuras del territorio, como la vialidad, las infraestructuras del agua y algunas infraestructuras que tienen que ver con resguardos de bordes costeros o bordes de montaña, son supracomunales. Es decir, se asumen como parte de una gestión y una administración que tiene que ver con competencias que exceden a los municipios. Entonces, por ejemplo, en los márgenes de ciertos espacios, como tienen que ver los ríos, por ejemplo, en los márgenes de los ríos, o los bordes costeros, en este caso el borde lacustre, este es un gran lago que se llama el lago Yanquihue. Todos estos bordes que estamos viendo acá, en general, si bien existen en un determinado municipio o departamento, son de tutela intercomunal a partir del rol que el Ministerio, en este caso el Ministerio de Obras Públicas, ejerce sobre ellos. Por lo tanto, la única forma de proyectar el paisaje a escala intercomunal es hacerlo en el espacio de la infraestructura. Es súper buena tu pregunta, pero en realidad permite hablar un poco de eso, que es algo que quizá no se ve de manera tan evidente. Es decir, la manera en la cual tenemos para que un proyecto de paisaje sobre ríos exista y exista desde un punto de vista intercomunal es proyectarlo en el espacio administrativo que está regulado, en ese caso, por el Ministerio de Obras Públicas, a través de la Dirección General de Agua, de la Dirección de Obras Hidráulicas o las carreteras a cargo del Ministerio de Obras Públicas, de la Dirección de Vialidad, etc. Los márgenes de estas líneas en el territorio son de tutela central y por lo tanto pueden ser proyectos que en realidad trasciendan esas fronteras comunales. Entonces, en ese sentido también, situar la idea de paisaje en este ámbito de la infraestructura no es solamente una analogía semántica, sino que tiene que ver con una cuestión operativa práctica, que puede ocurrir de esa manera. Y el dibujo que estábamos haciendo acá, sobre estos espacios, en gran medida, que se ve raro, se ve súper distinto, obedece, en gran medida, si uno hiciera el catastro de la tutela que tienen esos espacios pintados de verde, son en general de tutela a escala ministerial, no a escala municipal. Entonces, ahí, no sé, reitero, no sé cómo ocurre en Perú, pero me parece que puede ir de la misma manera. Hay ciertos sistemas territoriales que, si bien existen en las comunas o en los departamentos, tienen que ver con un manejo a una escala mayor. Y es ahí donde introducir la idea de proyecto paisaje es clave. Es clave para que eso efectivamente adquiera la escala que merece. Ok, gracias, Osvaldo. Vamos a dejar lugar para una última pregunta porque ya creo que nos van a botar de aquí. Estamos un poquito tarde. No sé si alguien tiene una última pregunta para Osvaldo. ¿Nadie? Bueno, entonces, agradecer muchísimo. Sí, voy a poner mi correo al final por si esas preguntas quieren... Claro, puede ser, en privado. Gracias. Listo. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a todos por asistir. Lo único que quería terminar diciendo es de que van a haber 2 eventos más. El siguiente es el 13 de junio, que vamos a tener nuevamente colegas chilenos, pero esta vez en un registro distinto, es Alejandro Vils y Loreto Lyons. Y luego vamos a tener el 8 de julio, el tercer evento, con la participación de Julián Restrepo de Bogotá, del taller 301, que ahora perdió el número, ahora se llama taller nada más, que son, digamos, él junto a Pablo son de los, creo, jóvenes arquitectos latinoamericanos con mayor proyección internacional en estos momentos. Entonces, los esperamos. Gracias.